SER Podcast. Hola, muy buenos días. Termina una semana en la que el debate sobre los indultos a los presos del Procés ha dado un vuelco. Es una semana que empezó por anticipado. Empezó el domingo con la protesta de la derecha y la ultraderecha en Colón, que no salió del todo bien, y termina con el Partido Popular debilitado en su oposición a esta medida de gracia. Su campaña flojea. La recogida de firmas no termina de arrancar. Dicen que han recogido 300.000 en 3 semanas frente a las 800.000 que consiguió Rajoy en 7 días en 2016 contra el Estatut. Pero es que hay mociones del PP contra los indultos en ayuntamientos y parlamentos autonómicos que ni siquiera han llegado a pleno. Y para colmo, Pablo Casado se vio ayer acorralado por los empresarios en Barcelona. Mi obligación es mantener un equilibrio. Yo creo que, insisto, el Estado de Derecho funciona. Dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos. Puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea, ¿no? Esto lo dijo a primera hora de la mañana el presidente de la COE, Antonio Garamendi, en Televisión Española, y sentó como un tiro en Génova. Hubo llamadas para que el jefe de la patronal rectificara, pero tampoco se puede decir que lo hiciera. Y he dicho, pues si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenida sea. Ahora, vamos a aclarar. Normalización significa pues que la gente cumpla la Constitución, esté trabajando dentro de ese Estado de Derecho, respetando la ley, el estatuto y por supuesto que se hable de lo que haya que hablar. Es decir, estamos en un país democrático donde yo creo que cualquiera puede opinar lo que quiera, y en este caso nosotros los empresarios lo que pedimos siempre es estabilidad política, la queremos y eso es lo que he planteado. Y el enfado con Garamendi en el PP es mayúsculo porque le acusan de querer beneficiar a las empresas que van a recibir los fondos europeos. Incluso hoy, en alguna portada de la prensa conservadora, vinculan estas palabras del presidente de la COE con la concesión de una condecoración por parte del gobierno. El problema es que no es solo Garamendi. Pablo Casado escuchó este jueves allí en Barcelona, en el foro del Círculo de Economía, cómo los sindicatos, la patronal catalana y hasta la Iglesia secundaban esas tesis. Se quedó prácticamente solo defendiendo lo contrario. Fue, en definitiva, un día incómodo para el líder del PP, Óscar García. ¿Qué tal? Buenos días. Y para el presidente del PP, los indultos solo van a traer frustración en el futuro. Traerán frustración y también acaban produciendo melancolía. El líder del PP se esforzó ante los empresarios catalanes en explicar que su plan es la alternativa de Cataluña. Jamás haré nada en contra de Cataluña porque yo quiero a Cataluña. Alternativa a quien tiene una estrategia para permanecer más tiempo en el poder. Casado defendía también al rey. Y el rey está actuando de una forma impecable. Mientras que varones de su partido, como el andaluz Moreno Bonilla, daba este tirón de orejas a Isabel Díaz Ayuso tras apelarlo en la cuestión de los indultos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para dejar al rey siempre al margen de nuestras legítimas disputas políticas. Para terminar diciendo... Y con eso te lo he dicho ya todo. ¿Y qué dice Inés Arrimadas? Porque ya también estuvo el domingo en Colón. Pues dice que quienes apuestan por normalizar la situación en Cataluña a través de los indultos no tienen ni idea. La normalidad en Cataluña nunca se ha recuperado. Es decir, no se puede dar normalidad a que sigan adoctrinando cada día a tus hijos en las escuelas. No es normalidad que se sigan incumpliendo resoluciones judiciales respecto a temas lingüísticos. Quizás es el problema, que hay algunos que se piensan que mientras los nacionalistas no dan un golpe de Estado o no declaran la independencia, es que están cumpliendo con la legalidad. Y eso es no tener ni idea de lo que sufrimos los catalanes constitucionalistas. Hoy le toca a Sánchez. El presidente del gobierno se vuelca desde este viernes con Cataluña en los días previos a que el Consejo de Ministros apruebe los indultos. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Ante un auditorio empresarial que se ha mostrado ya claramente a favor de los indultos, Pedro Sánchez va a cerrar las jornadas del Cercle de Economía. El presidente del gobierno va a coincidir por partida doble con el primer ministro italiano, Mario Draghi, que recibirá un galardón del Cercle, y después ambos dirigentes participarán en el foro de diálogo España-Italia que organiza en Barcelona la patronal Foment del Treball. Y el lunes Sánchez defenderá ante 300 invitados de la sociedad civil en el Liceo de Barcelona la vía del reencuentro entre Cataluña y el resto de España, un paso más en la pedagogía que el gobierno está efectuando antes de la aprobación de los indultos. Termina en definitiva una semana complicada para el liderazgo de Pablo Casado, que suma además el protagonismo de Isabel Díaz Ayuso, a la que hoy la prensa conservadora presenta como alternativa al gobierno de Sánchez, y sobre todo la corrupción, esos fantasmas de los que trata de escapar el líder del PP y que han tomado de nuevo cuerpo con la declaración ante el juez de la Kitchen del inspector Manuel Morocho, el responsable de la investigación de la trama Gürtel y de la Caja B de los populares. A mí me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe
ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera. La SER les está ofreciendo hoy las grabaciones de esta declaración de Morocho ante el juez, un relato que ha motivado la imputación del exjefe de la policía de la UDEF, de José Luis Olivera, tal y como nos adelantaba ayer Miguel Ángel Campos. Citado a las 10 de la mañana del próximo 28 de junio como imputado, la víspera de la comparecencia de Cospedal, a raíz del testimonio del inspector Morocho, que situó a Olivera como parte del engranaje para destruir pruebas que perjudicaran al PP en la Gürtel y la Caja B, y porque supuestamente fue la herramienta del ministro Fernández Díaz para intentar sacar a Morocho de la causa y que dejara de investigar. Los indicios de la participación del exjefe de la UDEF en el escándalo van más allá. Grabaciones de Villarejo, incluidas las expuestas por la SER, confirman este extremo. Y en esto los populares siguen parapetándose en el silencio que decidió imponer Pablo Casado sobre la corrupción. No hablan de Morocho, ni de Olivera, ni de las imágenes de las cámaras de seguridad que borró el Partido Popular, ni una palabra sobre esto que también les contábamos ayer aquí en la SER por parte de Teodoro García Gea y de Antonio González Terol. ¿Qué opinan de las anotaciones de Villarejo sobre las imágenes borradas supuestamente de Genol? Nosotros sobre delincuentes no hablamos. Bueno, saben perfectamente que ya hubo una declaración del presidente de nuestro partido en los órganos internos de decisión del mismo y por tanto yo me remito a las declaraciones del presidente Casado sobre esta cuestión. Esta dirección nacional garantiza la honestidad y la transparencia en el Partido Popular. Así, a la defensiva termina la semana para la oposición, pero también le vienen curvas al gobierno con dos asuntos que enfrentan a los socios de coalición, como son la luz y el salario mínimo. Hoy vamos a conocer el informe completo de los expertos que asesoran al gobierno sobre la subida del salario mínimo interprofesional, un tema que vuelve a dividir a las dos almas económicas del Ejecutivo. Ya nos avanzó esta semana Rafa Bernardo que esos expertos recomiendan una subida máxima del 10% del salario mínimo de aquí a 2023, con diferentes alternativas para acompasar esa subida a la recuperación económica después de la pandemia. Informa Rafa Bernardo. El informe en su penúltima versión planteaba subir el SMI hasta 2023 entre un 6,5% y un 10,2%. Esto es hasta un máximo de 1.047 euros al mes desde los 950 actuales y hacerlo con subidas en 2022, 2023, pero también 2021. Y lo de este año es precisamente lo que separa a las vicepresidentas Calviño y Díaz, una, la de Economía, partidaria de la congelación, y otra, la de Trabajo, del aumento. La prudencia nos ha guiado y nos tiene que seguir guiando con una prioridad clara, que es impulsar la recuperación económica, impulsar la creación de empleo. Es que las personas que hoy no se le ha revalorizado su salario están perdiendo poder adquisitivo mientras sube la luz, suben los alquileres. Esto es lo que no puede ser. La decisión final tiene que tomarla el gobierno, aunque con consulta previa a los agentes sociales. Los sindicatos ya han dejado claro que quieren subidas ya este año. Y recordemos que sobre esto se pronunciaba también esta semana Pedro Sánchez al asegurar que la prioridad ahora es la recuperación del empleo, apostando por tanto o sugiriendo un aplazamiento de esa subida del salario mínimo. O eso parecía dar a entender el presidente. El otro tema que parte en dos al gobierno es la solución para la subida del precio de la luz, Enrique García. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, quiere bajar el IVA de la factura de la luz de un 21% al 10% y pretende además acelerar vía decreto la reducción de los llamados beneficios caídos del cielo, del que disfrutan las grandes eléctricas. Unas propuestas a modo de presión para Calviño y para la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha abierto la puerta a una rebaja temporal de la fiscalidad en la factura, pero no ha entrado al detalle. Sí ha hablado de abrir la puerta a suspender el impuesto a la generación eléctrica en un 7%. Y por otro lado, la ministra Calviño, que dijo ayer aquí que ha pedido a Competencia que investigue posibles conductas anticompetitivas de las empresas eléctricas. Y en el ámbito europeo no parece que se vaya a cerrar un acuerdo entre los socios de la moneda única sobre la propuesta de Joe Biden para imponer una tasa global a las empresas del 15%. Es una de las soluciones que se han planteado para mejorar la financiación de los países. Las elecciones que se celebran en Alemania el próximo mes de septiembre parece dificultar un pacto sobre esa propuesta. Corresponsal Griselda Pastor. Bueno, la unanimidad sobre el plan de recuperación europeo no implica que se hayan resuelto otros muchos conflictos que siguen dividiendo a los gobiernos, que ahora, invocando las elecciones alemanas, se sienten incapaces de terminar el diseño de la zona euro, aunque el problema urgente y de fondo es fijar posiciones sobre el impuesto del 15% para las multinacionales, impuesto que va a discutir el G20 a mediados de julio, fecha para la que el ministro francés de Asuntos Económicos exige una posición europea.
Después de lo que hemos pasado, lo que estamos pasando con la pandemia, estamos muy sensibles al tema de las plagas, que les voy a contar. El director de Salud Pública de la Junta de Andalucía, José María Torres, salió este jueves a rebajar la alarma que ha provocado la detección del primer caso de virus del Nilo este año, detectado en un hombre de 35 años de 2 hermanas, en Sevilla. Instaurando y viendo qué es lo que ha podido ocurrir. Lo que sí conocemos es que ahora mismo no hay aves enfermas, no hay caballos con la enfermedad, porque el caballo es una especie animal que nosotros la utilizamos como sistema de alerta. El paciente sigue ingresado y estable en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Sobre la pandemia de verdad, la que ha provocado la mayor crisis demográfica en nuestro país desde la guerra civil, la del COVID, sigue mejorando las estadísticas. Estamos en 96 casos por cada 100.000 habitantes y tenemos 4 comunidades, que son Extremadura, Murcia, Navarra y La Rioja, que junto a Ceuta y Melilla no han registrado ningún muerto por coronavirus en los últimos 7 días. La vacunación sigue imparable. El miércoles administraron el tercer mayor número de dosis en un solo día desde que empezó la campaña, 621.000. Y en algunas comunidades, como Castilla-La Mancha, están a punto de empezar con los treintañeros. Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Sí, será este lunes en Ciudad Real con unos 1.200 jóvenes de entre 39 y 30 años ya citados. Están a punto de completarse las del grupo de 40-49. Durante las próximas semanas irán solapando y llegaremos al 1,5 millones de vacunas. Además, hay un plan de recaptación para aquellos que no hayan sido aún citados o necesiten cambiar la fecha. Juan Camacho es el director general de Salud Pública. Pueden modificar siempre dentro de las condiciones que marca la ficha técnica, que como saben establece una horquilla en cuanto a la posibilidad de dar la segunda dosis. Pero como saben, ya desde hace unas semanas está en marcha un programa de recaptación. El 94% de los mayores de 50 años tiene al menos una dosis y el 61% está inmunizado. De ello hablaremos hoy en el primer foro de salud pública y vacunación que organiza SER Toledo. Estos días estamos viendo la cara y la cruz de la desescalada en Europa. La variante Delta, anteriormente conocida como variante India, es la que ha frenado esa desescalada en Reino Unido y desde anoche también en Portugal, que vuelve a imponer el cierre perimetral de Lisboa los fines de semana. Corresponsal Lucas Font. El cierre perimetral estará en vigor desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 6 de la mañana del lunes, una medida que afecta a toda el área metropolitana de Lisboa, que en estos momentos es la zona más afectada por la variante Delta y que registra 2 de cada 3 nuevos contagios en el país. Será muy difícil seguir adelante con la desescalada a partir de la próxima semana, ha advertido la portavoz del gobierno. Las autoridades sanitarias ampliarán a partir del lunes los horarios de vacunación para tratar de frenar el número de hospitalizaciones, que ha crecido un 40% en menos de un mes. La incidencia acumulada también está en aumento y el número de contagios diarios ha superado el 1.000.000 por segundo día consecutivo, unas cifras que no se registraban desde finales de febrero. Francia, en cambio, acelera el regreso a la normalidad o a lo más parecido que recordamos de ella. Este jueves se liberaban de la mascarilla y este fin de semana se adelanta el fin del toque de queda. Eso sí, con llamadas de los expertos a echar el freno. París, Irene Casado. La desescalada continúa avanzando en Francia. Desde este jueves el uso de la mascarilla ya no es obligatorio en los espacios abiertos y el toque de queda será abolido este domingo, es decir, 10 días antes de la fecha prevista inicialmente por el gobierno. Un adelanto de la agenda que no ha tardado en ser criticado por la oposición, en especial por la extrema derecha, que considera la decisión del Ejecutivo francés como parte de su estrategia electoral de cara a la primera vuelta de las elecciones regionales y departamentales convocadas justamente este domingo. Más allá de la controversia, el ministro de Sanidad, Oliver Véran, anunció este jueves una buena noticia para el ocio nocturno, paralizado por completo desde hace 15 meses. Si no hay ningún imprevisto, las discotecas podrán reabrir sus puertas el próximo mes de julio. La vuelta a la normalidad también incluye la reapertura del mítico parque de atracciones de Disneyland París, abierto al público desde este jueves bajo un estricto protocolo sanitario y un aforo máximo de 28.000 personas. ¡Desfibrilador! Esto que escuchan es el sonido del último naufragio de la inmigración frente a nuestras costas. Ha ocurrido esta noche en Lanzarote, con el hundimiento de una barca hinchable en la que viajaban más de 40 personas. Al menos 3 de ellas han perdido la vida, incluida una mujer embarazada. Ni la pandemia ha frenado el fenómeno de la inmigración. Es más, los datos de ACNUR señalan que estamos en niveles récord jamás alcanzados, Nicolás Castellano. A pesar de la pandemia en la que 166 países cerraron sus fronteras o de los constantes llamados al alto el fuego en los distintos conflictos que se siguen sucediendo en el planeta, el número de personas que han huido de las guerras, la violencia, la persecución o de las violaciones
violaciones de derechos humanos en 2020 alcanza casi los 82.4 millones de personas, según el último informe anual de ACNUR sobre tendencias globales publicado hoy en Ginebra. Esto supone un nuevo récord desde que hay registros, es un aumento del 4% sobre la anterior cifra récord de 79.5 millones alcanzadas al final del año 2019. 2020 es el 9º año de crecimiento ininterrumpido de desplazamientos forzosos en el mundo. Hoy el 1% de la humanidad está desplazada y hay el doble de personas desplazadas forzosas que en el año 2011, cuando el total era algo inferior a 40 millones. Más de los 2/3 de todas las personas huidas de sus países provienen de 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. En la cadena SER, Hoy por Hoy. ¿Qué le puede contar un inspector de policía a un juez para provocar semejante reacción? Me deja usted un panorama desolador. El juez es Manuel García Castellón y el policía es Manuel Morocho. Hoy les estamos ofreciendo aquí en la SER la declaración de este inspector en la que relató las maniobras del PP para apartarle de la investigación de la caja B del partido. Las tienen ya en cadenaser.com, pero en media hora vamos a ampliar con Ángels desde Camargo, en Cantabria. Quédense, porque una cosa es lo que les contemos, como ha hecho esta semana Miguel Ángel Campos, y otra cosa es escucharlo en la voz de los protagonistas. Antes, con Antón Meana, todas las claves de la despedida de Sergio Ramos. Uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid, pero ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mis padres. Ay, Antón, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Que dice Ramos que no le ha quedado más remedio que irse. Es su versión de los hechos. Lo cierto es que rechazó la oferta que le hizo el Madrid porque quería 2 años en vez de 1, tensó la cuerda sin límite porque en el fondo Sergio quería más dinero y a última hora, cuando dijo vale, acepto, le avisaron que ya no había nada que aceptar. Ramos se va pensando que le han invitado a irse y solo nos falta saber cuál será su nuevo destino. Pues enseguida todos los detalles, pero antes, un sonido más para alimentar la curiosidad. Un sonido relacionado con una de las imágenes de impacto de los últimos días, como fue el bofetón que recibió Emmanuel Macron. El presidente francés visitó ayer un colegio. Muchos niños habían visto ese vídeo del incidente y ya saben cómo son los pequeños de imprevisibles. Uno de ellos levantó la mano y preguntó: ¿qué tal la torta que te dieron?, pregunta el niño. No pasa nada, contesta Macron, pero no es agradable y no hay que hacerlo nunca, ni siquiera en el patio del colegio. Buenos reflejos los de Macron. Ya es viernes, es 18 de junio. Y el día empieza con estos titulares. Malestar en el Partido Popular por las palabras del presidente de la patronal, que habló de los indultos como una herramienta para normalizar la situación política. En el PP creen que está condicionado por el interés de empresas de llevarse los proyectos de fondos europeos y se quejan de no tener control sobre el discurso oficial de la COE. Reunión bilateral entre Sánchez y Mario Draghi en Barcelona. El primer ministro italiano va a comer con Sánchez antes del foro de diálogo España-Italia, un encuentro en el que van a tratar asuntos como los fondos de recuperación, la agenda digital o la migración. Diferencias en el gobierno sobre cómo abaratar la factura de la luz. El ministro de Consumo quiere bajar el IVA de un 21 a un 10% y pretende además acelerar vía decreto la reducción de los llamados beneficios caídos del cielo. La ministra Rivera abre la puerta a suspender el impuesto a la generación eléctrica en un 7%. Hoy se publica el informe completo de los expertos que asesoran al gobierno sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Es un asunto que divide a las dos almas económicas del gobierno, con un informe que, como hemos avanzado en la SER, recomienda una subida del 10% del salario mínimo de aquí a 2023. Sobre la pandemia, aumentan los contagios en América Latina, que ha echado el frenazo a su desescalada. Aquí en Europa, la variante Delta también frena la apertura de medidas en Reino Unido y preocupa el incremento de positivos en Lisboa, que desde este viernes cierra perimetralmente los fines de semana. Semana negra en materia de violencia machista. Ya está en prisión provisional el hombre acusado de matar a su mujer con un martillo en Madrid. En Valencia, la Guardia Civil encontró ayer en un pozo los restos de una joven desaparecida en 2019. El presunto autor confesó los hechos y llevó a los agentes hasta el lugar. Y en Tenerife continúa la búsqueda de Ana y de Tomás Jimeno. Y además, Sonia, el mar se ha cobrado 2 víctimas más. Hoy es día de luto en la localidad coruñosa de Porto do Son por la muerte de 2 pescadores tras el hundimiento del pesquero con el que faenaban. Radio Galicia, Sara Dorado, bo día. Bo día. Sobre las 2 de la tarde, Salvamento Marítimo daba la voz de alarma. Un pesquero que regresaba a puerto tras varios días faenando en la costa asturiana, el Siempre Güeto, volcaba frente al concello de Cedeira. Aunque todavía se está investigando, es más que probable que un golpe de mar provocase un hundimiento, dadas las adversas condiciones de viento, oleaje y mar de fondo que se daban ayer
ayer en la costa coruñesa. 8 de los 10 tripulantes pudieron ser rescatados por otro barco que se encontraba en la zona, mientras 2 hombres vecinos de la localidad de Porto Dosón perdían la vida, Kiko Betanzos, de 47 años, y Abdelkabir Aniba, de 45. Ambos contaban con años de experiencia a sus espaldas. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Destacamos ahora lo más interesante en la prensa nacional e internacional esta mañana con Sonia y con Bayo. Sonia, vamos a empezar con las referencias a los indultos en la prensa nacional. Es un debate que alimentan hoy los apoyos que ha recibido la medida de gracia por parte de los empresarios, pero también de la Iglesia catalana. Sí, los empresarios presionan a Casado al avalar a los indultos, titula El País en su portada, en la que vemos la foto del saludo ayer en Barcelona entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y el líder del PP. El día incómodo de Casado en Barcelona, dice el titular de la foto. El establishment catalán espolea los indultos y presiona a Casado, titula El Mundo, que en su editorial dice que de manera inopinada el presidente de la COE decidió ayer brindar su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez en la antijurídica pretensión de perdonar los delitos de sedición a los golpistas del Procés. Una decisión no justificada salvo por el interés personal de Sánchez, dice este diario. A veces recalca que los indultos no son la solución y arremete, esto es llamativo, contra la COE y contra la Iglesia. Se equivocan y mucho la COE y la Iglesia en Cataluña cuando participan de la estrategia de Sánchez para concienciar a la opinión pública sobre la bondad de perdonar a los separatistas. También leemos en La Razón que Garamendi incendia la COE al apoyar los indultos. Los periódicos catalanes hablan largo y tendido de este asunto, claro. La movilización por los indultos gana fuerza con el apoyo de las empresas, dice La Vanguardia en su portada. Este periódico habla en su editorial de cómo, tras la manifestación de Colón, ha ido creciendo el respaldo a los indultos y va más allá. Habla de la importancia de centrarse en la recuperación económica tras la pandemia, algo que facilitarán, dice, unas condiciones de entendimiento político que la allanen. No hacerlo sería una grave insensatez. Y junto a este debate, que no deja de serlo, venimos remarcando a lo largo de toda esta mañana, un revés para la estrategia de oposición de Pablo Casado a estos indultos, está el protagonismo que hoy vuelve a ganar Isabel Díaz Ayuso en las portadas. Sí, los periódicos conservadores muestran su entusiasmo con el discurso de Ayuso en su debate de investidura. Vemos la imagen de la bancada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid aplaudiendo a Ayuso. En la portada de La Razón, por ejemplo, que habla del kilómetro cero del antisanchismo, un sólido proyecto para Madrid que responde a los retos de una comunidad líder. La foto de Ayuso recibiendo el calor de los suyos está también en la Primera del Mundo. Ayuso lanza un plan como alternativa a Sánchez con guiños a la derecha e izquierda, según este periódico. Y según ABC, el plan de Ayuso para Madrid es familia y ecologismo. Vemos una lectura distinta en otros periódicos. El País, por ejemplo, destaca que Ayuso exigirá 10 años de residencia para recibir el cheque bebé que prometió en su discurso, y La Vanguardia destaca que la propuesta fiscal de la presidenta madrileña es un desafío para el resto de autonomías. Bayo, en la prensa internacional, que sigue muy pendiente de la evolución de la pandemia, no sé si por la incidencia de esa variante Delta que está frenando la desescalada en varios países. En parte en Portugal. Allí Público dice que a medida que pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de que la ansiedad generalizada por la búsqueda de la normalidad, combinada con cierta irresponsabilidad, está provocando ese aumento de los casos diarios. Y dice una tribuna: ¿acaso queremos volver a las malas cifras de hace meses? Por contra, en Francia reviven, finalmente pueden respirar, dicen los franceses en Le Monde, tras librarse de la mascarilla obligatoria al aire libre, aunque en París no ha desaparecido del todo. Cada vez más personas la llevan en la mano, en la muñeca o incluso bajada la barbilla, lo que deja ver la sonrisa que desde hace meses no se dibujaba en sus rostros. En Die Welt, el gobierno alemán, dicen, es en parte el gran culpable del fracaso de la vacuna de CureVac, que apenas tiene un 47% de eficacia. El gobierno de Merkel invirtió 300 millones de euros en el laboratorio, pero la estrategia, dicen, ha sido muy complaciente. En el Guardian aseguran: Biden ofreció cerveza gratis a quienes se vacunaran. En Rusia sortearon coches. En Hong Kong llegaron a sortear un apartamento. Y en los Países Bajos, ¿qué sortean? ¿Adivináis? No sé, tulipanes. ¿Droga? Arenque en escabeche. En cada centro de vacunación hay un barril lleno de pescado. Dicen que es un manjar delicioso que se come en bocadillo con cebolla, un poco como las sardinas de Cantabria. Sí. Bueno, y las anchoas de Cantabria, perdón. Y en el Times cuentan hoy que la UEFA amenaza con llevarse la final de la Eurocopa de Londres a Budapest, a menos que las autoridades británicas retiren la exigencia de cuarentena para unos 2.500 invitados VIP, entre patrocinadores, políticos y miembros de la FIFA y de la propia UEFA. Oye, cuéntame qué es lo que pasa con Victoria's Secret exactamente, que veníais aquí comentando ahora esa historia. ¿Qué pasa? Pues mira, la principal marca mundial de lencería femenina, que ha perdido buena parte de la cuota de mercado que tenía en Estados Unidos, quiere hacer un giro estratégico. Cambia Los Ángeles esculturales por este lema:
lo que las mujeres quieren. Van a poner a mujeres conocidas, más por sus logros que por sus medidas, a patrocinar los productos. Entre ellas, por ejemplo, la capitana del equipo femenino de fútbol estadounidense, Megan Rapinoe, o varias modelos birraciales que muestran la diversidad estadounidense. Es la tendencia que están adoptando muchas marcas, sí. Eurocopa 2021. Cadena SER. 7:44, 6:44 en Canarias. A ver, Antón, hola de nuevo. Aquí sigo, muy buenas. Ahora te pregunto por la previa del partido de España, pero es que la noticia del día sigue siendo Sergio Ramos, que ya es historia en el Real Madrid, pero es que el próximo en salir puede ser Varane. Sí, es una información que dio anoche en Carrusel Deportivo y en el larguero Mario Torrejón. El Madrid le ha hecho una oferta a Varane para renovar y no acepta. Sospecha el Madrid que lo que quiere es marcharse libre el próximo verano porque termina contrato en junio del 21 y por tanto le abre la puerta a que busque equipo este año, llegue una oferta y pueda salir. Por tanto se iría Varane, se iría Ramos y el Madrid se quedaría con una zaga que es peor, evidentemente, con Nacho, con Militao, con Álava y parece que con Jesús Vallejo, que volvería al club, y por tanto hay que estar pendientes de lo que pasa con el futuro de Rafael Varane. Pues anda, que no nos queda verano para el mercado de fichajes. En la Eurocopa, Antón, mañana segundo partido de la selección española. Sí, tenemos ya la maleta hecha. Hoy viajamos a Sevilla a las 10 de la mañana, en 2 horas y cuarto, el último entrenamiento de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas. No quieren pisar el césped de la Cartuja por si acaso, así que el entrenamiento hoy es en Madrid y por la tarde a las 8:30, en tiempo de Carrusel Deportivo, escucharemos a Luis Enrique y a Morata. Se espera que repita prácticamente el mismo 11 que empató ante Suecia el pasado lunes, pendientes de Busquets, que sigue en principio dando negativo, dando positivo, eso nos decía la Real Federación Española de Fútbol. No llega el famoso negativo para que pueda incorporarse a la lista del seleccionador español. Ojalá pueda estar para el partido del miércoles contra Eslovaquia, y hoy pendientes de la temperatura en Sevilla, que va a ser superior a la de Madrid. Ayer entrenaron por la tarde a puerta cerrada, por la mañana llovió muchísimo sobre Las Rozas y hoy queremos ver cómo están físicamente los jugadores para que mañana puedan ganar a la Polonia de Lewandowski en la ciudad andaluza. Y del resto ayer sin sorpresas, ¿no? Victorias de Bélgica y Países Bajos. ¿Qué menú tenemos para hoy? Hoy tenemos un partidazo de los que te gustan a ti para ver a las 9 delante de la tele, el que van a jugar en Wembley Inglaterra y Escocia. Nos importa mucho lo de las 3 de la tarde, juega en San Petersburgo nuestro principal rival Suecia, que se enfrenta a Eslovaquia, que ganó en el primer partido, y luego el encuentro de las 6 de la tarde, la Croacia de Luka Modric contra la selección de la República Checa, que ganó en el primer partido en esta fase de grupos. Es una jornada importante, pero ya tenemos ganas de que llegue el partido de mañana, con la duda, ¿no?, de si el público estará con la selección española y si el equipo de Luis Enrique será capaz de marcar después del 0-0 del otro día. Y todo lo escucharemos en Carrusel, hoy y el resto del fin de semana. Meana, gracias, buen fin de... Un abrazo, hasta luego. Bueno, si les sobra tiempo o les falta algún plan para el fin de semana, aquí van algunas propuestas, los estrenos de Pepa Blanes. La normalidad va llegando a las salas a juzgar por la cantidad de estrenos, como Un lugar tranquilo 2, una película de terror que ha sido un taquillazo en Estados Unidos y que protagoniza Emily Blunt. No sé por qué habéis venido hasta aquí. No queda nada. Hay también comedia loca llena de estrellas como El otro guardaespaldas y un musical de Broadway compuesto por Lin-Manuel Miranda en un barrio de Nueva York con poderío latinoamericano. ¡De pringados! Los bichos raros tenemos que cuidarnos entre nosotros, ¿no? ¿Dónde hay un bicho? Pixar ya tiene nueva película, Luca, que cuenta el verano de un niño en la Riviera italiana. Y pueden ver Destello Bravío, una de las grandes apuestas del Festival de Málaga, surrealismo, defensa de lo rural y del sexo. Folla intorno a me, mi parla e ride. Seguimos en Hoy por Hoy, no se vayan porque enseguida les va a saludar Ángels desde Camargo, que va a ser la última parada de la gira de la SER por toda España. Hola, muy buenos días. Esta mañana les saludamos desde Camargo, en Cantabria. Es nuestra última parada de una gira que desde el mes de septiembre nos ha llevado por toda España. La iniciamos en Torremolinos, en Málaga, cuando parecía que el país empezaba a despertar de la pandemia después de un verano anómalo. No intuíamos las olas que vendrían después ni que el país volvería a sumirse en el letargo obligado por la pandemia. Así que en nuestros más de una veintena de viajes hemos recorrido todas las restricciones a medida que recorríamos la geografía del país. Toques de
de queda, cierres de la hostelería y los comercios, limitaciones de aforo. Por supuesto, hemos hecho programas en solitario, sin público, los hemos hecho también con muy poquito aforo y hemos llenado también en la medida que las restricciones lo permitían. Nos hemos movido con salvoconductos, con PCR superadas y hemos tenido bajas por COVID. Hemos obtenido la fotografía más real de lo que ha pasado y de lo que nos ha pasado. Paseando por las calles de pueblos y ciudades hemos visto persianas bajadas que nunca volverán a subir, hoteles que no han abierto desde hace casi un año y medio, lugares emblemáticos sin turistas. Hemos visto a mucha gente dormir en la calle y en definitiva hemos visto las heridas que ha dejado la pandemia. Pero hay una cosa que hemos vivido por encima de cualquier otra y ha sido reencontrarnos con ustedes, con los oyentes. Cuando empezamos esta gira veníamos de habernos necesitado más que nunca. Ustedes a nosotros en el confinamiento, por la compañía que les hicimos, por la información que les dábamos, pero nosotros a ustedes también, porque les aseguro que eran el motivo para seguir cada día en medio de la soledad de las calles e incluso de la soledad del estudio y de la redacción. Volver a verles después de lo que hemos pasado yo creo que ha sido el mejor regalo. Infinitas gracias por estar ahí. Y ahora lo que toca hasta ahora, que viene el día muy cargado, que parece que Pablo Casado cada vez se queda más solo en contra de los indultos. Bueno, siempre le quedará la ultraderecha, porque desde ayer ni siquiera están con él los empresarios ni la Iglesia catalana. Se le va complicando a Casado su campaña contra Pedro Sánchez. Àngels Barceló. Van a seguir las tormentas aunque pierden intensidad, Jordi Carbó. Y empezamos destacando eso, que no se van a repetir las violentas tormentas de ayer cerca del Mediterráneo. De hecho, en ese sector del país hoy va a hacer mucho sol y sensación de bochorno. En cambio, en el oeste, ya durante la mañana y en el centro también, a partir de mediodía, nuevos chubascos y tormentas que en algunos casos todavía podrán descargar con intensidad y con rachas fuertes de viento. No esperamos que haga demasiado calor y el fin de semana, sin desaparecer del todo los chubascos, estos irán a menos. Es la voz que persigue al PP y que desde ayer les estamos adelantando en la SER. Una cosa era leer lo que el inspector Manuel Morocho le dijo al juez, que nos lo contaran. Otra cosa era poder escuchar cómo se lo dijo, en qué tono le describía las maniobras de la policía para impedir que investigase al Partido Popular. En qué tono aquello que relataba desconcertaba al propio juez, mientras el policía le iba describiendo las condiciones a las que se había enfrentado. Me deja usted un panorama desolador. Pues se lo puedo dejar peor todavía. Siga. Sí, ya. Metidos en oír, pero vamos, realmente, y le agradezco su honestidad además. Adelante si quiere seguir. Esta honestidad me cuesta mucho mantenerla, como se puede imaginar. Es decir, la tengo porque tengo la confianza de los magistrados, del Ministerio Fiscal y porque tengo un grupo de policías que han confiado en mí y hemos trabajado en unas condiciones penosas. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es esta declaración la que ha provocado la imputación del que fue jefe de la UDEF, del hombre que le propuso todo a Morocho para que dejara sus averiguaciones. Todo esto. 6.000 euros al mes. ¿Dónde quieres irte? Y le digo textualmente lo que dijo. ¿A una embajada? ¿A cuál? Desde Pekín a ¿dónde quieres irte? Y en ese momento se produjo una llamada telefónica que recibió él. La llamada telefónica fue de este tenor. Hola, ministro, buenas tardes. El ministro dijo algo. La respuesta de él fue, estoy con él. Pues así es como le ofrecieron el destino que quisiera. Así se interesó el mismo ministro Fernández Díaz y así le dijeron que evitase citar a Mariano Rajoy en sus notas. Y el caso es que va a haber más, porque el inspector va a seguir declarando hoy mismo en la Audiencia Nacional. De momento vamos a quedarnos con lo que ha declarado ya esta semana Miguel Ángel Campos. Buenos días. Buenos días, Ángels. Que es el detalle de cómo sus superiores le quisieron boicotear. Estremece escuchar las 2 horas de un interrogatorio devastador en las que el inspector Morocho relata al juez cómo intentaban apartarle del caso, las trabas, los intentos de comprarle con destinos a la carta o las presiones a las que se vio sometido para eliminar de sus informes a los cargos del PP beneficiarios de la Caja B, incluido Mariano Rajoy. A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención. De forma subrepticia, vía verbal o escondiendo el nombre de los políticos en los anexos para evitar a sus jefes, Morocho hizo llegar la verdad al juez Ruz. Y hoy Campos Morocho seguirá tirando del hilo, ¿no? A partir de las 9:30. Primero responde a la Fiscalía y después al resto de partes del caso. Pues en el abierto vuelvo contigo, Campos.
Hasta ahora. Hasta luego. Y luego están las agendas de Villarejo, en las que anotó que el PP borró las cámaras de seguridad de su sede. Por eso, que les adelantamos ayer aquí a esta hora, preguntaron ayer a Teodoro García Egea. ¿Qué opinan de las anotaciones de Villarejo sobre las imágenes borradas supuestamente de Génova? Nosotros sobre delincuentes no hablamos. Egea no habla, pero esta semana el PP oye voces. ¿Voces sobre la corrupción? Voces sobre los indultos. El Estado de Derecho funciona, dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos, puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea, ¿no? Esta fue la voz que lo cambió todo, la del presidente de la patronal a favor de los indultos. Luego Antonio Garamendi salió a aclarar. Y he dicho, pues si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenida sea. Ahora, vamos a aclarar, normalización significa pues que la gente cumpla la Constitución. Pero Garamendi no fue el único, fue también el vicepresidente del Cercle d'Economia ante el mismo Casado en Barcelona, o aquí en la SER, en Hora 25, el presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costas, que se refería así al presidente de la COE. Me parece valiente, me parece una posición con coraje, que a la vez pues se puede matizar bien, ¿no? Pero si no utilizamos todos algo de coraje en situaciones como esta, pues probablemente nos costará más tiempo. Bueno, para saber cómo conmocionó Garamendi al PP, basta con ver algunas portadas esta mañana. Incendia la COE, titula La Razón, o esta primera de ABC, firmeza de Casado mientras la COE crea confusión y la Iglesia se suma a los indultos, porque también los obispos catalanes se pronunciaron a favor de ellos. Abrumado por todas las voces, Casado se descolgó con una declaración insólita. Hay asuntos, dice él, de los que solo pueden hablar los políticos. Somos los políticos que nos hemos sometido a la decisión de los ciudadanos en las urnas y que tenemos un escaño en la representación de la soberanía nacional en el Parlamento, los que tenemos que hablar de este tipo de cuestiones. Yo lo he hecho y no tengo nada más que añadir. Seguramente esta frase de Casado, que quiere reducir el debate a una cosa de la que solo pueden hablar ellos, los políticos, sea la muestra más evidente de cómo se le han torcido las cosas por los indultos y por las voces que le recuerdan los capítulos de corrupción que su partido todavía no ha cerrado. Óscar García, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Sí, reconocen sectores del propio PP que esta no ha sido la mejor semana. Con respecto a la corrupción, hay preocupación en el partido, según nos aseguran interlocutores habituales de Casado. Preocupación además porque creen que poco más se podrá aguantar el discurso de no hablar del pasado cuando estallan casos como el del vicepresidente de la Diputación de Almería, del PP, detenido por presuntas adjudicaciones irregulares. Se ha hablado de ello mucho en el seno del partido, también mucho y con mucho enfado de las declaraciones de Garamendi. Algunos dirigentes del PP, de hecho, llegaron a llamarle directamente ayer para pedirle explicaciones, según las fuentes consultadas, y mientras tanto, Casado termina la semana con un Ayuso como verso suelto por sus declaraciones sobre el rey, de las que se desmarcan cada vez más varones, como ayer mismo hizo Moreno Bonilla. Y ese es el otro flanco al que asiste Génova, la otra voz que oyen en el PP, la de Ayuso, y mientras todo le pasa a Casado, ella va afianzando su protagonismo, que eclipsa al propio líder de la formación. Fuera en la Plaza de Colón, fuera con las propuestas que defendió ayer en la Asamblea de Madrid, donde hoy, por cierto, va a ser investida. Rebajas fiscales que la enfrentan con otros territorios, cheques bebé y oposición a Pedro Sánchez. La Comunidad de Madrid se ha convertido en el primer muro donde se estrellan las políticas del Gobierno central, que están haciendo de España un país desgajado, manoseado por los independentistas, sin socios en la comunidad internacional, desastrado económicamente y harto de unos gobernantes que viven de la propaganda y la mentira. El Gobierno tiene dos frentes ahora mismo que son los que le van a medir en los próximos días. Una vez aprobado el plan de reformas con el visto bueno de Bruselas, ahora el centro de su estrategia está por una parte en los indultos, que pueden ir al Consejo de Ministros ya el martes que viene, aunque la fecha todavía no está clara. El lunes, en todo caso, Pedro Sánchez tiene un acto en el Liceu ante la sociedad civil catalana y hoy mismo va a estar en Barcelona, en el Cercle d'Economia, que esta semana es el que ha empujado para que se perdone a los presos del procés. Y allí será donde se vea con Mario Draghi y cierra así una semana en la que ha buscado el apoyo internacional. Nieves Goicoechea, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? El caso es que estos son los días en que Sánchez lanza su apuesta por Cataluña. Sí, el presidente se vuelca en Cataluña para explicar por qué son útiles los indultos y el camino del diálogo que pueden abrir. Hoy pisa el mismo escenario, el Círculo de Economía, donde ayer el presidente de la COE apoyó los indultos. Por cierto, que ayer, en el Círculo de Economía, personas que charlaron con miembros del Gobierno aseguran al SER que la fecha de la que se hablaba para aprobar los indultos es el martes que viene. Por eso el presidente participa hoy también en el Foro España-Italia con Mario Draghi y el lunes, como decís, va a Barcelona, a un lugar en
emblemático, el Liceo, en un acto con la sociedad civil, unas 300 personas para hablar de convivencia. El título de la conferencia lo dice todo, Ángels, Reencuentro, un proyecto de futuro para toda España. Nieves, gracias. Hasta ahora. Cataluña es una parte en la prioridad del Gobierno ahora mismo con los indultos, la otra la tiene en el recibo de la luz y en cómo bajarlo. Unidas Podemos pide bajar el IVA. Y también está el salario mínimo interprofesional. Hoy los expertos van a dar a conocer ese informe en el que proponían subirlo un 10% en 2 años, aunque ya nos dijo ayer aquí la vicepresidenta económica Nadia Calviño que ella optaba por la prudencia, que suele querer decir que es mejor esperar antes que hacer una subida por la que sí están Yolanda Díaz o los sindicatos. Políticamente siempre hay margen para hacer cuanto deseemos. Mi perplejidad ante algunas dudas que estoy escuchando desde el presidente del Gobierno hasta recientemente la ministra de Economía. Los salarios bajos no son un elemento que ayude a la mejora de la productividad. El SMI, los alquileres o la manera de bajar el recibo de la luz han devuelto el debate social al Gobierno. Javier Carrera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Parecía que los decibelios habían bajado sin Iglesias, pero la coincidencia de 3 temas bandera ha resucitado las diferencias. En las filas moradas no hay sensación de incomodar a su socio, creen que están haciendo lo que toca y que podría ser peor, aunque hay quien reconoce que necesitan sacar cabeza, que se vea que están en el Gobierno, especialmente en temas como el de la luz. Van a mantener la presión con los alquileres, no se conforman con la congelación. Y en cuanto al salario mínimo, insisten en que hay margen. La estrategia es más sutil. Quieren educar al PSOE, hacerles ver que puede haber discrepancias sin conflictos, pero sin quedarse callados. Dentro del partido lo resumen con una frase: lo de estos días se debe parecer más a la normalidad que a la falta, dicen, de ruido de las últimas semanas. Sigue a la baja la incidencia por el coronavirus, están 96 casos por 100.000 habitantes y hay varias comunidades que quieren que el 1 de julio deje de ser obligatoria la mascarilla, como han hecho en Francia esta semana. Pero están llegando avisos serios desde Europa de que quizá haya que reducir o ralentizar la marcha. Pasa en el Reino Unido, donde han retrasado un mes su desescalada por la variante Delta, y pasa todavía más cerca de aquí, en Lisboa. Según el recuento que lleva la agencia Reuters, los fallecidos en todo el planeta ya superan los 4 millones. Y eso nos recuerda que el virus sigue avanzando en el mundo, Bayo. El caso más cercano, efectivamente, lo tenemos en Portugal. Allí las hospitalizaciones han subido un 40% en menos de un mes y la incidencia en Lisboa se sitúa ya cerca de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Por eso, a partir de hoy, el gobierno portugués impone durante el fin de semana un confinamiento perimetral en la capital que busca evitar la propagación de los contagios de Lisboa al resto del país en pleno inicio del verano. La variante Delta, culpable del repunte portugués, gana terreno también en Alemania, donde duplica su incidencia en junio, y sobre todo en el Reino Unido. Allí ya supone el 90% de los nuevos contagios, por lo que Inglaterra ha anunciado que va a abrir la vacunación a todos los adultos, mientras Gales anuncia que frena la desescalada. Aquí en España, el INE ha certificado que 2020 fue el año con la mayor cifra de muertos en España desde el año 41. En el último año han fallecido casi 500.000 personas. Y también fue el año con la menor cifra de nacimientos, 339.000, un 6% menos que en 2019. Ha vuelto la violencia a Oriente Próximo. Israel ha lanzado nuevos ataques aéreos sobre objetivos de Hamás en la franja de Gaza. Según los medios palestinos, no habría víctimas mortales. Es, en todo caso, la segunda noche de ataques desde que entró el alto en fuego en vigor hace un mes. Corresponsal Oriol Andrés. Los ataques de la aviación israelí fueron la respuesta a los globos incendiarios lanzados desde la franja durante la jornada de ayer. Causaron 8 fuegos en el sur de Israel, aunque todos fueron controlados. Pero las provocaciones los últimos días se han dado por ambas partes. Hamás con sus globos explosivos y el recién estrenado gobierno israelí autorizando una marcha ultranacionalista judía por la ciudad vieja de Jerusalén, donde se gritó, entre otros cánticos, muerte a los árabes. Sin embargo, de fondo hay un problema más profundo. Desde la escalada militar de mayo, Israel ha bloqueado la ayuda económica que Qatar manda regularmente a Gaza, un dinero clave para el funcionamiento de la franja y la supervivencia de sus habitantes. Algunas voces apuntan que Israel estaría condicionando la llegada de estos fondos a la entrega por parte de Hamás de los israelíes que mantiene cautivos, un pulso que podría derivar fácilmente en un nuevo espiral violento. Irán, decía, celebra este viernes elecciones presidenciales para suceder a Hassan Rouhani, una jornada con el fantasma de una abstención histórica. Las encuestas apuntan a que solo un 40% de la población va a acudir a las urnas. El favorito para sucederle es Ebrahim Raisi, clérigo chiita muy cercano al actual líder supremo. Y se lo estamos contando a lo largo de la mañana. Hay 3 fallecidos y varios desaparecidos después de volcar una patera con 46 personas cuando intentaba llegar a Órzola, al norte de Lanzarote. Emergencias ha rescatado a 42 personas en el mar, entre ellos varios niños y bebés. Hay 8 hospitalizados. Enrique Espinosa es portavoz del Consorcio de Emergencias en la isla. Según ellos eran 46 personas. Hasta ahora hemos localizado
a 41, entre 41 y 42, pendiente de confirmar. Y en Madrid el juez ha enviado esta noche a prisión al hombre de 84 años que mató a su mujer de 80 golpeándolo con un martillo en la cabeza. Viajando toda la temporada y ellos siempre tienen algo que les vincula al lugar al que vamos. Tienen esta capacidad, o son nietos se lo inventan, que es la teoría que tenemos Sastre y yo. Nacho Corredor, buenos días. Buenos días. ¿Tú tienes algo que ver con Cantabria? Pues yo nací aquí. Yo, pese a que tenga este acento siempre lo dice, de la Empordà, tengo este acento porque viví muchos años con un amigo de Girona. Yo nací a unos kilómetros de aquí, en Santander, y viví durante 6 años. Vale. Ya, lo tuyo está claro. No, y lo tuyo está comprobado en el DNI. O sea, sí, lo puedo demostrar. Tuyo tienes pruebas. Puntúa. También tienes pruebas, Berna González Harbour, que tú juegas en casa a casa. Bueno, no tengo que demostrar nada a nadie, ¿verdad que no? No, y además estoy muy orgullosa de hacer el programa hoy en La Vidriera. Primero, es el último bolo y ya anoche brindamos por los que han sido unas salidas durante la pandemia fabulosas, por lo que nos ha acercado a la gente, pero además es que este sitio, La Vidriera, es un lugar pionero en el modelo de centro cultural. Yo aquí he venido con mis hijos, con mis sobrinos, había piscina, había cines, cuando eso no existía en España, por lo menos en Cantabria, en muchos sitios. Es un lugar pionero, o sea que estoy muy contenta de hacer este último bolo aquí en La Vidriera de Camargo. Y Javier Aroca, tú, vamos. Se ha llevado más aplausos Berna que tú, ¿eh? Lo siento, Corredor. Aroca, has estado buscando tú en tu árbol genealógico. A ver, de Sevilla, ¿dónde ibas a parar? Pues mira, seguramente lo podría haber encontrado, no es el caso, ¿no? Porque siempre ha habido una transmisión muy amistosa y muy cariñosa entre los montañeses y los sevillanos. El callejero de Sevilla está lleno de montañeses, ¿no? De gente que fueron allí un día cuando la emigración era distinta, no era de abajo arriba, sino era de arriba abajo. Muchos volvieron, son los ándalos, y otros se quedaron allí y forman parte de nuestra vida. Yo quiero simbolizar en uno, Trifón Gómez. Trifón Gómez regenta un negocio que hoy regentan sus herederos. Y para que se haga la gente una idea, el sitio se llama La Flor de Toranzo, así se llama. Y bueno, y su hijo, Rogelio Gómez, pues es uno de los mejores representantes de la montaña en Sevilla. Pero tienen una cosa buena, tanto Venancio, que es el nombre real de Trifón, como Rogelio, como toda su familia, son montañeses, se quedaron en Sevilla y son béticos. Y eso es muy importante. Y luego, como creo que va a venir Quique Setién, le puedes preguntar a él si ha ido alguna vez a casa Trifón, verá cómo está. Pues luego se lo preguntamos. Tú y yo no superamos esto. Nuestro vínculo con Santander y con Cantabria es que venimos de vez en cuando. Y que nos gusta mucho. Ya está, si lo dejamos pues aquí. Se queda. De todas formas, vamos a empezar ya la tertulia en serio. Con algún problema a lo mejor van a tener ellos para hablar hoy. Sí, porque fíjate la reflexión que hizo ayer, precisamente ayer, que el viento se le empezó a poner un poco en contra con los indultos a Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Somos los políticos que nos hemos sometido a la decisión de los ciudadanos en las urnas y que tenemos un escaño en la representación de la soberanía nacional en el Parlamento, los que tenemos que hablar de este tipo de cuestiones. Yo lo he hecho anteriormente en una intervención en este foro y no tengo nada más que añadir. Se pronuncian contra el presidente de los patronos y dice Casado, bueno, de este tema en realidad tenemos que hablar solo los políticos. Ya no es por la libertad de expresión, es por algo peor aún. ¿Qué hacemos con los tertulianos si solo pueden hablar los políticos? Podemos hablar de Santander, pero la propia contradicción de Pablo Casado, ¿no? Que el otro día estuvo en una manifestación en Colón en la que decía que la sociedad civil, los españoles de bien, se llegó a decir en esa manifestación, estaban en contra de los indultos. La gente normal y corriente podía hablar de los indultos, pero desde ayer, como tanto la Iglesia catalana como los empresarios se han manifestado a favor de los indultos, dice Pablo Casado, Berna, que solo pueden hablar los políticos de esto. Bueno, Casado ha ido a la calle en busca de apoyo y ha encontrado el que ha encontrado, que había todo en la Plaza de Colón. Ha ido al Congreso, donde van los políticos con representación. Tiene razón, en el sentido de que, vale, es en la política, es en el Congreso donde se resuelvan estas cosas. Y ha perdido porque, si no recuerdo mal, 190 votos han estado en contra de su moción contra los indultos. Luego ha ido donde los
en ningún sitio está triunfando, ¿no? Y nos quiere quitar el derecho a hablar. Bueno, él mismo también niega el derecho a hablar él mismo de la corrupción del PP, entonces nos va acotando tanto a sí mismo y a los demás los temas de conversación que, no sé, sigamos hablando de Camargo. Él decide de lo que se habla y de lo que no se habla, Aroca. Luego tendremos tiempo, Sí. porque nosotros vamos a hablar aunque él nos diga que no, ¿eh? Eso es lo peor. No sé si es por una veleidad autoritaria o porque ya se ha quedado sin recursos, ¿no? Pero decir que de un asunto que nos conviene a todos y que deberíamos de participar todos en el debate, como es algo, una política de Estado, como es la de los indultos, que no se puede hablar, bueno, es una manera, no sé si elitista, de hablar pensando que los políticos solamente los que pueden hablar, pero para su desesperación resulta que parece que hay más sentido común en la sociedad civil que en la sociedad política. Él no representa hoy el sentido común y, bueno, lo que tú has dicho, no se puede hace 2 días decir que iba convocada por la sociedad civil a la Plaza de Colón con todos sus amigos de la ultraderecha y ahora decir que no, que la sociedad civil que no hable, ¿no? Nacho. Yo hoy no voy a ser tan brillante porque llegué muy tarde ayer de Madrid. A ver, quien no tiene que hablar es, por ejemplo, el rey, y hace unos días justamente le pedían que conociéramos su opinión. 190 diputados se pronunciaron esta semana en el Congreso a favor de los indultos, en un intento del Partido Popular de dejar en minoría al Gobierno. El Gobierno consiguió una mayoría que apoyó esa iniciativa, ¿no? Hombre, a mí lo que me llama la atención es la concepción del espacio público que tiene Pablo Casado, ¿no? El espacio público lo protagonizan los líderes institucionales, los líderes sindicales. De hecho, la Constitución hasta detalla cuál es su papel, y también el conjunto de la sociedad civil, ¿no? Y ahí forman parte el mundo empresarial, que me parece muy relevante que se esté pronunciando, porque no solo Garamendi se pronunció, sino que ayer el expresidente de la principal entidad financiera de este país también se pronunció en la misma dirección. Vamos a hablar de la mala semana que ha tenido Casado, vamos a hablar de lo que él no quiere que hablemos y de lo que él no quiere hablar, como es la corrupción. Vamos a volver a escuchar porque sigue poniendo los pelos de punta cuando la escuchamos una y otra vez. Ayer sabíamos, porque nos lo contó Campos, lo que había dicho el inspector Morocho en su declaración en la Audiencia Nacional, pero es que en las últimas horas la SER les está ofreciendo en exclusiva estos sonidos. Estamos escuchando en boca, con la voz, con el tono del propio inspector Morocho, todo lo que intentó hacer la cúpula de la policía, lo que intentó hacer el Ministerio del Interior para que no se siguiera investigando al Partido Popular por el caso Gürtel. Saludo de nuevo, Miguel Ángel Campos, hola. Hola de nuevo, Ángel. Campos, que decíamos, tú nos contabas ayer, sin haberlo podido escuchar, el testimonio del inspector Morocho en la Audiencia Nacional, pero ahora ya tenemos el sonido, lo has conseguido, lo estamos escuchando desde ayer, pero da igual, porque cada vez que ponemos los fragmentos en los que cuenta cómo intentaban convencerle para que se fuera, cómo le invitaban a lo que quisiera para que dejara de investigar al Partido Popular en el tema de la trama Gürtel, bueno, cada vez que le escuchamos se nos siguen poniendo los pelos de punta. 2 horas de interrogatorio, Ángels, en el que con precisión Manuel Morocho relata cómo a partir de 2009 y sobre todo desde 2011, cuando el PP consigue la mayoría absoluta en el gobierno, someten a él y al resto de su unidad a una enorme presión para evitar que implicara a cargos del partido tanto en la Gürtel como en el caso de su caja B. Extorsión, acoso laboral, traslado a la DAO y sobrecarga de trabajo con la elaboración de informes inútiles para agotarle y que desistiera de su investigación, y cómo se mantuvo íntegro y nada de esto funcionó. Quien fuera su jefe en la UDEF intentó comprarle con destinos a la carta con la supuesta intervención del ministro Fernández Díaz. 6.000 euros al mes, ¿dónde quieres irte? Y le digo textualmente lo que dijo. ¿A una embajada? ¿A cuál? Desde Pekín a ¿dónde quieres irte? Y en ese momento se produjo una llamada telefónica que recibió él. La llamada telefónica fue de este tenor. Hola, ministro, buenas tardes. El ministro dijo algo. La respuesta de él fue, estoy con él. A continuación le dice, luego te llamo. Y colgó la comunicación. Se dirigió a mí y me dice, ¿ves? Me llama el ministro. Olivera le decía, ¿ves? Me llama el ministro, para que supiera que el ministro autorizaba ese traslado, que estaba detrás de esa operación y que sintiera su aliento en el cogote. Los intentos de sus jefes por intervenir en la causa provocaron, por ejemplo, que se retrasara Ángels un año
el envío al juzgado del informe de Morocho que apuntaló la acusación contra Ana Mato, o que no apareciera en el cuerpo de los informes el nombre de los políticos beneficiarios de la Caja B como Mariano Rajoy. Le obligaron a quitarlo. A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político, y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención, ni aquello a lo que se aludía en los documentos, que no solo eran contraprestaciones, sino determinadas compras de ropa, en fin, que se transcribieron literalmente, sin más. El inspector Ángels halló la manera de hacerle llegar al juez Ruz aquello que le prohibían sus jefes. De forma subrepticia, escondido en los anexos o por vía verbal, le hacía llegar la verdad. La SER Ángels ha contrastado la veracidad de estas afirmaciones con el entorno del juez Ruz, con quien formó piña aquellos años, y corroboran al 100% lo expuesto por el inspector. Lo hemos escuchado, te lo decía antes, Campos, lo hemos escuchado ya varias veces, pero no deja de sorprender esta declaración del inspector Morocho. Yo creo que compartimos la sensación que tenía mientras le estaba escuchando el magistrado. Sí, ocurrieron algunos aspectos insólitos en la comparecencia de este martes. El juez García Castellón suele dejar los interrogatorios en manos de los fiscales. Aquí lo protagonizó. Y del escepticismo y la frialdad iniciales fue pasando gradualmente a la certeza de que cada dato que le aportaba el testigo era cierto, por la rapidez de la respuesta y de su precisión, hasta el punto que sucedió esto. Me deja usted un panorama desolador. Pues se lo puedo dejar peor todavía. Siga. Y ya, metidos en oír, pero vamos, realmente, y le agradezco su honestidad además. Adelante si quieres seguir. Esta honestidad me cuesta mucho mantenerla, como se puede imaginar. Es decir, la tengo porque tengo la confianza de los magistrados, del Ministerio Fiscal, y porque tengo un grupo de policías que han confiado en mí y hemos trabajado en unas condiciones penosas. No hay que olvidar que Manuel Morocho ha sido designado sucesivamente por los 4 jueces que hasta ahora han instruido tanto la Gürtel como la Caja B como su investigador principal. Algo estará haciendo bien. Y que sus informes han resultado determinantes para que 5 juicios a la Gürtel celebrados hasta la fecha hayan resultado con condenas. Recordemos que hoy vuelve a declarar, ¿no?, en la Audiencia Nacional el inspector Morocho. Eso es, a partir de las 9:30 de la mañana vuelve al juzgado de la Audiencia Nacional número 6, le va a interrogar la Fiscalía Anticorrupción y también el resto de las partes involucradas. Miguel Ángel Campos, muchísimas gracias. A ti, muy buenos días. Estamos acostumbrados a escuchar muchas veces el sonido de lo que declaran testigos, imputados. La declaración es tan contundente cuando le dice el juez: me plantea usted un panorama desolador, y dice el inspector Morocho: pues si continúo, y dice el juez: pues ya metidos en oír, porque parece increíble lo que está relatando, Berna. Bueno, yo creo que nos está mostrando, sabíamos que había un caso Gürtel y ahora sabemos que hay un caso PP contra la justicia, directamente. O sea, podemos llamarlo Kitchen, Gürtel o cualquiera de las ramas que se han abierto a raíz de eso, pero es un caso PP contra la justicia. Y PP significa gobierno, era un ministro, era un presidente del gobierno, era una secretaria general del PP y en algunos de los años ministra, que estaban utilizando el aparato del Estado para frenar cualquier investigación. Es gravísimo lo que estamos escuchando. Estamos escuchando que retrasaban un año un informe, que no le tentaban, casi le extorsionaban con una oferta de esas que no puedes rechazar. O sea, lo mismo hacía El Padrino, ¿no? Esas ofertas que uno no podía rechazar, y si no, al día siguiente el caballo, la cabeza del caballo estaba en la cama, ¿no? Aquí no hemos visto la cabeza del caballo en la cama como en esa película, pero escuchar la voz de este señor tan intachable, saber a la vez que ha habido un conjunto de policías tan intachables que han seguido ahí en la UDEF. Este señor es licenciado en Economía, este señor inspector jefe Manuel Morocho. Es decir, también constatar que en la policía hay fuerzas preparadas, formadas y que se mantienen firmes frente a unas prácticas que, a ver, ellos son los que acusan de bolivarianos a otros. O sea, no creo que los bolivarianos hagan algo mucho peor, ¿eh? Aroca. Bueno, no por ser esto suficientemente grave, nos hace olvidar la gravedad de otras manifestaciones y de otros conocimientos que ha tenido la sociedad española con respecto a todos estos casos de corrupción del Partido Popular, ¿no?
Por tanto, yo quiero pensar que o bien la sociedad española es muy olvidadiza y que todos estos asuntos le producen una especie de anestesia, o bien que son cómplices. Porque claro, todo esto está protagonizado por un determinado político, un partido político que luego gana incluso elecciones y tiene alcaldes es decir, la gente no le importa la corrupción de este partido y lo sigue votando, y eso es lo verdaderamente estremecedor, no que haya sinvergüenza y que haya delincuentes, que lo hay, sean presuntos o luego condenados. Lo que me sorprende y me estremece es la pasividad de la sociedad con respecto a estos casos tan alarmantes. Bueno, aquí hemos escuchado a un policía honrado, pero claro, este policía honrado ha sufrido las invectivas de mucho policía corrupto. Y tenemos en el cóctel un partido político, políticos, gobierno, representantes del gobierno, ni más ni menos que el ministro de Interior, donde los ciudadanos democráticos de este país tenemos depositada la confianza para nuestra seguridad, ¿no? Tenemos también periodistas que han aparecido en todos los casos estos. Tenemos además empresarios. Tenemos hasta un cura. No sé si verdadero o falso. Y digo yo, con todo esto lo podemos llamar ya mafia. O sea, con todos estos ingredientes podemos llamar mafia. ¿Cómo escojamos? Entragueta, Camorra, Cosa Nostra, o si queremos alguno muy español, muy hispánico, la Garduña. Es decir, tienen corrompido todo, y cuando toman el poder y acceden al Ministerio del Interior, como ha dicho antes Berna, pues se apropian de él, lo corrompen. Claro, la pregunta que nos podemos hacer muchos ciudadanos, y es legítima, y esta pregunta se la podemos dirigir directamente a Grande Marlaska. Si, señor ministro, ¿hay todavía dentro de la policía, de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, policías de los que no nos podamos fiar y que estén trabajando en contra de la democracia y en vez de taparla, en vez de defendernos de la corrupción, la están tapando? Nacho. Fue un juez, ¿no?, quien acuñó la expresión organización criminal para referirse a algunas prácticas del Partido Popular en relación a aquellos hechos que provocaron una moción de censura y que provocaron insultos del estilo ocupa, ilegítimo o felón, que no expresaban una preocupación por España, sino probablemente una preocupación porque estaban perdiendo el control de unas instituciones que usaban a su favor, ¿no? Aquellos que se pusieron tan agresivos en la moción de censura expresaban una impotencia al comprobar que cosas como las que hoy hemos escuchado tienen un coste. La corrupción tiene coste y se pierden gobiernos. Si recapitulamos, claro, o sea, todos los delitos que hemos ido, indiciarios que se están investigando, hay destrucción de pruebas, hay obstrucción a la justicia, hay desviación de dinero para espiar a oponentes, hay falseo de informes policiales, y no deja de llamar la atención que algunos se pasen el día hablando del Estado de Derecho cuando lo que de verdad parece es que les interesa más el control del Estado que el cumplimiento del derecho, ¿no? Y luego una reflexión al hilo de lo que comentaban los colegas sobre el apoyo que tiene un partido de estas características. Es probable que el Partido Popular en algún momento gobierne este país de nuevo. Y sería deseable que en el momento en el que lo hiciera hubiera pasado por un periodo de transición donde hubiera roto con el pasado. ¿Por qué hay personas que votan al Partido Popular pese a todo lo que se está sabiendo? Sí que sabemos que en la última década la corrupción del Partido Popular tuvo tantos costes, no solo por la pérdida de un gobierno, sino de aparición de nuevos partidos políticos, y que tuvo consecuencias para la fuerza institucional que hoy tiene. Pero también lo que sabemos es que en estos momentos el único aliado que tiene el Partido Popular es Vox, que es un partido al que todos conocemos. Lo que me pregunto es, ¿hay alguien que pueda tener la capacidad de recuperar o de atraer a ese electorado de derechas que no esté en el Partido Popular y en Vox? Pero es que a lo mejor debería ser el propio Partido Popular el que atrajera a su propio electorado, primero hablando del tema, hablando de la cuestión, haciendo una catarsis del Partido Popular, cambiándolo. Casado dice siempre, esto son cosas del pasado. No son de tal, no son tan pasado. Son del pasado, claro. No son tan pasado. Estamos hablando de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior. Claro, y Casado ha decretado el silencio sobre estas cosas, ha dicho que nunca más quiere responder sobre cosas del pasado y efectivamente no ha roto con
con el pasado. Y hoy tenemos un Partido Popular, o sea, un Casado sobre todo emparedado entre ese pasado que le persigue, que está presente, que es más que un fantasma, es un presente en todas las casas de la gente, ¿no? Y Vox, como has dicho, Nacho, y luego la verdad de su partido, que está muy condicionada ahora por Isabel Díaz Ayuso y su victoria en la Comunidad de Madrid, que es la que se arroga el sentimiento del rey como si ella supiera descifrarlo, etcétera, etcétera. Entonces volvemos a ver un Casado perdido, y yo estoy de acuerdo contigo, Ángels, en que es Casado, y es el PP el que tiene que hacer catarsis, lavar su pasado, reconocerlo, renegar de él, limpiarse y emprender una etapa nueva. Si este país necesita un partido de centro-derecha fuerte. El problema es que el Partido Popular, que estoy de acuerdo con ustedes, que debería de lavar la corrupción, al revés, lo que hace es insistir en las mismas tesis. Vamos a ver, aquí se ha comentado. La moción de censura se produjo y fundamentalmente triunfó por una entente entre muchos partidos políticos para acabar con la corrupción, acabar precisamente con Rajoy y su gobierno corrupto, ¿no? Por eso triunfó la moción de censura. Y sin embargo, y eso no es el pasado, eso es el presente, eso es lo que origina el actual reparto de fuerzas dentro del Parlamento español, a partir de las subsiguientes elecciones. Y sin embargo, la derecha sigue diciendo que aquella moción de censura fue ilegítima. Luego, por tanto, ¿qué es ilegítimo? ¿Luchar contra la corrupción? Bueno, eso lo tendrá que explicar el Partido Popular, pero es que además hay un continuum desde siempre. Bueno, los tesoreros del PP, hay una lista más difícil que la lista de los Reyes Godos. Déjame, Roca, porque vamos a continuar después, porque insistimos, no es una buena semana para Pablo Casado, ese pasado, como decía Berna, que se le va cruzando constantemente en el camino, y bueno, la soledad en que se va encontrando, solo no del todo, no, porque la ultraderecha le acompaña en la defensa en contra de los indultos. Vamos a seguir con la mala semana que tiene Pablo Casado, pero antes de hablar con Nieves Goicoechea, porque vamos a entrar ya en el tema de los indultos, hemos escuchado cómo el interlocutor con quien estaba hablando el inspector Morocho, la persona que le estaba ofreciendo el oro y el moro para que dejara de investigar al Partido Popular por el trama Gürtel, coge en un momento determinado el teléfono y dice: sí, ministro. Ese ministro es Jorge Fernández Díaz, el que en aquel momento era ministro del Interior. Llama mucho la atención, y lo decimos casi cada día, que el exministro del Interior sigue teniendo una columna en un periódico desde la que habitualmente da lecciones de ética, de moral. ¿Qué lección toca hoy? Y nosotros el vicio de mirarla también. Y nosotros el vicio de mirarla, es verdad. Pues mira, se me ha parado un poco el corazón porque he leído que el titular de la columna de hoy es el precio de la indignidad. Y he dicho, ay, a lo mejor habla de él. Pero empieza así. La gira europea de Biden nos ha colocado ante la patética realidad de lo que cuenta España de verdad en estos momentos para el mundo con Sánchez al frente. No voy a acabarla de leer para que la gente tenga la inquietud de ir a buscarlo al kiosco, pero ya hago un pequeño spoiler, habla de los indultos. O sea que no dice nada, por lo que sea. Nada. De su paso por el Ministerio del Interior no ni dice la Kitchen, ni nada. Hay que seguir esperando mañana a ver si hay suerte. Habrá que seguir mirando la columna del exministro del Interior, insistimos, que tiene esa columna en el periódico La Razón, mientras está en el centro del debate y en el centro de toda la corrupción y de la corruptela del Partido Popular, sigue dando clases y lecciones de moral y de ética desde un periódico. Como decíamos, Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días, Ángel. No ha sido una buena semana para el Partido Popular, para Pablo Casado. Ayer la patronal, con Garamendi a la cabeza, también la Iglesia catalana, que dicen que bueno, que los indultos, bien, sí sirve evidentemente para iniciar un diálogo y para destensionar la situación en Cataluña. Ayuso va por libre, y encima tenemos las declaraciones del investigador Morocho que hemos escuchado hace tan solo unos minutos, y como yo creo que era Berna la que lo decía, que Casado está ahí en la pinza entre el pasado y el presente. Bueno, y ahora, siguiendo tu frase, se trata de no ensombrecer el futuro, ¿no? Y esas sombras de la corrupción de los años 90 y 2000 persiguen la regeneración de siglas que Casado pretende ya desde hace tiempo, ¿no? El PP persiste en esa estrategia de no hablar de lo que tiene delante de los ojos. Hay sectores del PP que ven inútil y perjudicial esa práctica de no contestar a Villarejo o a lo que ahora estamos escuchando, ¿no? El inspector Morocho. Y luego está la escasa rentabilidad política del acto de Colón por la nula habilidad política de Ayuso, dicen algunos dirigentes. Su referencia al rey Ángels no fue deliberada, fue un calentón, comentan algunas personas que ven a Ayuso como un fenómeno, sí, pero un fenómeno desequilibrante para el partido.
Casado ha pasado la semana rectificando a Ayuso, regañando a Garamendi por apoyar los indultos, perdieron la votación de la moción del Congreso para que no se conceda la medida de gracia y la corriente favorable de parte del empresariado catalán, como hemos visto, y español por las medidas de gracia, nos enseñó un nuevo matiz ayer, Ángels, en el discurso del PP. Ayer ni Casado ni Moreno Bonilla hablaron de traición a España, sino que atacaron la línea de discurso del Gobierno, la utilidad pública, porque si los presos no se arrepienten, como dice el PP, que no lo van a hacer, Casado aseveró, citando a Ortega y Gasset, que los esfuerzos inútiles generarán melancolía. Nieves, muchísimas gracias. Hasta luego. Hacíamos referencia ahora a esas declaraciones de los empresarios. Sobre todo habíamos escuchado el día anterior a los empresarios catalanes posicionándose en favor de los indultos como herramienta para poder destensionar la situación en Cataluña, pero claro, la sorpresa fue con lo que dijo Garamendi, el líder de la COE, el presidente de la COE, dijo esto primero en televisión española. Mi obligación es mantener un equilibrio. Yo creo que, insisto, el Estado de Derecho funciona. Dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos. Puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenido sea, ¿no? Bueno, fue tal el revuelo que se armó después de estas declaraciones de Antonio Garamendi, que luego matizó. Bueno, se dijo que era una matización, pero si ustedes le escuchan, no es una matización, lo que hace es explicar esa opinión. Y he dicho, pues si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenida sea. Ahora, vamos a aclarar, normalización significa pues que la gente cumpla la Constitución, esté trabajando dentro de ese Estado de Derecho, respetando la ley, el estatuto y por supuesto que se hable de lo que haya que hablar. Es decir, estamos en un país democrático donde yo creo que cualquiera puede opinar lo que quiera y en este caso nosotros los empresarios lo que pedimos siempre es estabilidad política, la queremos y eso es lo que he planteado. Bueno, y una voz más, porque anoche estuvo en Hora 25 Antón Costas, es el presidente del Consejo Económico y Social de España, y calificó de valiente la postura de la patronal. Creo comprender el sentido de las palabras, o al menos la intención que hay por debajo de las palabras del presidente de la COE. Me parece valiente, me parece una posición con coraje, que a la vez pues se puede matizar bien, ¿no? Pero si no utilizamos todos algo de coraje en situaciones como esta, pues probablemente nos costará más tiempo y más esfuerzo el ir buscándole salida a las cosas. Maneras de contarlo. Portada de hoy del diario ABC. Firmeza de Casado mientras la Iglesia se suma a los indultos y COE crea confusión. Claro, hay otra manera de contarlo, Nacho, y es Casado se queda solo en contra de los indultos porque dos sectores vinculados tradicionalmente a la derecha, como es el empresariado o la Iglesia, concretamente en este caso es la Iglesia catalana a la que ha hablado, le abandonan. Bueno, la Iglesia y los empresarios comparten una característica en común y es que son dos colectivos muy pragmáticos, ¿no? Y si tienen una posición favorable hacia los indultos, probablemente sea porque hayan llegado a la conclusión que es un instrumento útil para contribuir a la estabilidad, que es lo que expresaban los empresarios que les interesaba más, ¿no? Es agotador, es estéril, es contraproducente vivir en un estado permanente de excitación en el que algunos se sienten muy cómodos y que hace cuestión de días veíamos expresado en la Plaza de Colón, ¿no? Todos son asuntos de vida o muerte, todo es una traición a España, todo se divide entre el bien y el mal, nuestro país se rompe permanentemente, por lo menos desde el 2004, si no desde antes. Y yo creo que las voces que escuchamos de alguna manera son pues una respuesta de, oye, ya está bien, ¿no? Sí, sentido común. Ya está bien. Somos una mayoría de españoles, probablemente los que queremos vivir tranquilos. Y si el gobierno entiende, aun con dudas, que esta es una vía a explorar, pues explorémoslo. Si es que se han explorado cosas en el pasado, el Partido Popular, entre otras cosas, a través de la inacción, que no han servido de nada. Yendo al caso concreto de los indultos y al debate que se está generando alrededor. Yo, que no solo los de Bilbao nacen donde quieren, los de Barcelona también podemos nacer en Santander, yo que soy de esos catalanes no independentistas, sigo el debate que se está generando dentro de Cataluña al respecto y se dan paradojas que a veces no se trasladan al resto de España, ¿no? Josep Ramon Bosch, que fue el presidente de Sociedad Civil Catalana, la principal organización que movilizó a los ciudadanos no independentistas en los momentos más duros del procés, es una de las personas que se está posicionando más a favor de los indultos.
Y lo hace con la siguiente lógica. El indulto, dice él, mostraría el aspecto integrador del Estado de Derecho y nos ayudaría a pasar página. Josep Ramon Bosch, expresidente de Sociedad Civil Catalana. Mientras, en cambio, o paradoja, vemos a la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, justamente que está en contra de los indultos porque dice que son un instrumento para desmontar al independentismo. Y efectivamente, y con esto acabo la reflexión, hay 3 motivos de peso que pueden tener lógica a la hora de plantear esta medida. Uno, en mi opinión, es moral. Yo creo en el perdón, y más en un país como este que se ha construido en base al perdón. Hemos integrado en la democracia a personas con las manos manchadas de sangre. ¿Cómo no vamos a tener la capacidad de construir un país en los próximos 20, 30, 40 años con la misma lógica del perdón? Hay una motivación táctica, justamente la que expresa la presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, que es que divide al independentismo, y desde luego hay un elemento estratégico. Y hay un elemento estratégico de que se imponga también en Cataluña otra forma de entender España, y eso contribuye a la estabilidad, y no sé si a la unidad, pero desde luego sí a la unión entre españoles. Yo creo que en este asunto de los indultos estamos asistiendo a muchas mentiras, una encima de otra, que más que aclarar las dudas razonables que pueda tener la ciudadanía de España, porque es un asunto que no hay que quitarle gravedad ni complejidad, es complicado, ¿no? Y no todo el mundo lo entiende, y es más, no todo el mundo lo va a entender, ni siquiera aunque se le den muchas explicaciones, pero está construida la narración de todo esto sobre muchas mentiras. La primera mentira: a la derecha no es que le preocupen los indultos, lo que le preocupa es que los dé un gobierno progresista de coalición, que es distinto. Porque si le preocuparan los indultos, cuando les ha tocado gobernar, incluido a la derecha socialista que también ha gobernado este país, no hubieran concedido indultos. O sea, no se hubieran basado en esa ley de 1870 que podría ya estar derogada, si tan mala es, según la derecha y según una parte de la izquierda más conservadora. Y además la han utilizado, pero la han utilizado para dar indulto a golpistas, a terroristas, a corruptos fundamentalmente, que son los que están en la Champions League de los indultos de este país. Luego, por tanto, no es ni la ley en sí ni el mecanismo de los indultos lo que le preocupa, sino que los conceda el gobierno de coalición progresista en un momento en donde la pacificación, perdonadme que exprese de esta manera, la pacificación política de Cataluña le puede reportar unos beneficios que la derecha no está dispuesta a aceptar, porque la derecha vive del conflicto. Y lo mismo que le interesó constantemente el conflicto vasco, también le interesa mantener continuamente el conflicto catalán, con una puntualización. En Cataluña y en el País Vasco, si me perdonan ustedes la expresión, no los vota ni Dios. Luego, por tanto, algo mal estarán haciendo con Cataluña y con el País Vasco. Y una última cosa, Ángeles. El líder de la derecha habla de que, bueno, que lo que dice la sociedad civil ahora resulta que no le interesa. Bueno, pero si a usted no le interesa lo que dice la sociedad civil, es decir, los obispos, los empresarios de distintas asociaciones, yo creo que hasta el único que hace falta ya que hable es Sergio Ramos. Pero vamos, que está hablando mucho últimamente. Parece que es la gran preocupación de este país. Bueno, para lo mejor, el único que falta pronunciarse es Sergio Ramos. Bueno, la sociedad civil, vale, señor Casado, a usted no le interesa, pero ¿le interesa la sociedad política? Porque la sociedad política se ha expresado. ¿Y dónde se ha expresado? Pues ni más ni menos que donde reside la soberanía nacional de este país, que es en el Parlamento. Y en el Parlamento la mayoría parlamentaria española, que representa a la mayoría de la ciudadanía del Estado español, ha dicho sí a los indultos. Estábamos en el análisis de la soledad de Pablo Casado en contra de los indultos. Soledad, bueno, estuvo bien acompañado en Colón, acompañado sobre todo por la ultraderecha, pero bueno, el abandono de sus tesis por parte de los empresarios y por parte también de la Iglesia catalana. Sí, yo tengo un punto de vista algo diferente del vuestro, porque como sabéis, yo empecé ante la cuestión de los indultos con muchísimo recelo y lo expresé, porque sobre todo veía que de la otra parte, de la parte secesionista, ni había deseo, ni había, ya no digo arrepentimiento, que es un término religioso con el que no estoy muy de acuerdo, pero había hasta desprecio, que se los metan por donde les quepan, llegó a decir Junqueras, ¿no? Y por tanto he ido virando, y lo reconozco, en la medida en que ellos también han ido virando, o sea, siento que de alguna forma las placas tectónicas de este país están virando poco a poco, desde luego con riesgos,
no podemos estar seguros de que sea definitivo, pero el clima está cambiando. Todos se están moviendo. Ellos, los independentistas, se están moviendo y, por tanto, me siento muy acompañada con estos últimos movimientos y me siento mucho más tranquila de ver cómo se van alineando distintas fuerzas y representantes de la sociedad civil en algo que ya va a ser muy conjunto, ¿no? Me siento acompañada y no es que yo necesite el acompañamiento del mundo empresarial, pero es fundamental que un proceso de este tipo vaya aunando consensos. Y ahora ya estamos hablando de la calle, por ejemplo. ¿Qué hizo la derecha en Colón? Sobre todo grupos burbuja, es decir, cada uno con los suyos y sin mezclarse, no vayan a contagiarse del ultraderechismo o del derechismo del PP, etcétera. ¿Qué hicieron en el Congreso? Perder 190 votos contra su moción. En el Círculo de Economía de Cataluña ya se han pronunciado. La Organización Patronal Española ya se ha pronunciado. La Iglesia se ha pronunciado. Y, ojo, el rey, no que se haya pronunciado, porque ni es su competencia, como cree Ayuso, ni lo debe ser, pero el rey está implicado institucionalmente en la normalización de las relaciones. El rey ha estado en Barcelona, ha saludado a Aragonés, que muy tacañamente, como decía ayer Cristina de la Hoz, creo que era, ha sido tacañico. Hay que reconocer que Draghi esta mañana en Barcelona, y él va a estar en Waterloo, o sea, todavía, bueno, pues tienen estas cositas, ¿qué les vamos a hacer? Pero hasta el rey está presente y va a estar presente en Cataluña en próximos eventos, demostrando que la institucionalidad funciona, que la normalización de relaciones tiene que venir y que la concordia se va abriendo pasos sin polarización. Y eso solo puede ser bienvenido por la verdadera gente de bien, francamente. O sea, Rosa Díaz era la que decía que la gente de bien está en contra. Bueno, pues ya han excluido de la gente de bien. En Colón estaba la gente de bien. Obispos, empresarios, tertulianos de la SER, en fin. Que me siento muy alineada y estoy muy satisfecha de que el alineamiento colectivo desde distintos ámbitos ideológicos vaya por este sentido. Pedías la palabra, Roca. No, que digo que aunque la sociedad civil, la sociedad política, la sociedad mediática, si incluyes a los tertuliantes y otros opinadores en general en estas cosas, vamos coincidiendo en una línea favorable a los indultos, no significa eso de que no haya que seguir explicándolo. Y sobre todo no consentir que se introduzcan en el debate público mentiras reiteradas que por mentir muchas veces se acaba convirtiendo una cosa en verdad. Por ejemplo, y vuelvo a insistir y lo he dicho varias veces, que se lea a la gente la ley de 1870. La ley de 1870 no exige arrepentimiento. No exige arrepentimiento, exige que figure el arrepentimiento en el informe no vinculante que tiene que presentar el tribunal sentenciador. Eso por una parte. Luego, no cabe ni debería de caber el seguir metabolizando todos nosotros como receptores de comunicación política y de comunicación mediática, el que nos sigan mintiendo con lo mismo de siempre. Segundo, yo creo que Sánchez, el presidente me refiero, Pedro Sánchez, dijo algo muy importante el otro día que apenas ha sido resaltado por casi nadie. Cuando le preguntaron por los indultos, dijeron, hombre, miren ustedes, evidentemente esto es cosa mía, no de Pedro Sánchez, se van a beneficiar evidentemente los penados, o sea, los que están cumpliendo la pena, porque da la impresión de que estos señores no están cumpliendo una pena ni están cumpliendo una sentencia, por cierto, firme y por cierto muy dura, que veremos a ver cómo es de contestada en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Pero bueno, decía Pedro Sánchez, bueno, los principales beneficiarios no son, yo no doy el indulto para que se beneficie a esta gente en concreto, sino para que se beneficie a la sociedad catalana, que de eso se trata y por eso hay tanta oposición. No se trata de que un señor de pronto salga a su casa, eso a la mayoría de la gente le da igual. Lo que no quiere determinadas fuerzas políticas de este país es que la sociedad catalana adquiera una cierta normalidad, Y otra cosa también es muy importante, que es bueno que se sepa. Una medida de gracia no es una medida judicial ni que vaya en contra de la justicia. La página judicial ya ha terminado. Hubo juicio, hubo condena. La están cumpliendo. La están cumpliendo y además las con sentencia firme, porque si no estarían en la cárcel. Luego, por tanto, es una página que nadie discute la sentencia. Nadie, me refiero en virtud de la concesión de un indulto. Esto es otra fase, es una fase política que todos los gobiernos ejecutivos de todos los países democráticos, lo digo por si la señora Arrimada nos está escuchando, que probablemente sí, tienen esta medida, desde el presidente de Estados Unidos hasta el presidente de Francia, hasta el italiano, hasta el alemán.
las medidas de gracia existen en todos los países democráticos, cosa que yo no estoy totalmente de acuerdo y valga mi opinión al menos de manera crítica. Y hay una cosa sobre lo que estabas diciendo que la apuntaba de alguna manera antes, Nacho, que me parece importante, que no quieren los indultos determinadas fuerzas políticas. No lo quiere la derecha, no lo quiere la ultraderecha, no lo quieren los independentistas hiperventilados. Exacto. O sea, que me parece importante porque estamos poniendo el foco, porque ahora estamos hablando de ello, del Partido Popular, pero el independentismo hiperventilado tampoco, y yo creo que lo apuntaba antes nombrando a la ANC, la Asamblea Nacional de Cataluña, tampoco quiere los indultos, Nacho. Javier expresaba algo que comparto, que es que en este debate es normal que haya quien tenga dudas. Lo que no es legítimo es que se construya el debate en base a mentiras, ¿no? Y hoy era eso de las 11 de la noche, como el tren que venía a Santander llegaba muy tarde y ya empezaba a acumular mal humor, en un grupo de WhatsApp, al que aprovecho para pedir que me vuelvan a invitar, me fui de él hablando de este tema, hablando del tema de los indultos. ¿Y por qué me fui del grupo de WhatsApp y tiene conexión por culpa de la Renfe, por lo que veo? Porque los términos del debate en ese grupo y también en el debate público partían de la premisa que ser favorable a los indultos era ser cómplice del golpismo. Y me niego de verdad a seguir asumiendo con naturalidad, la mentira que no avala ni el Tribunal Supremo. Es que eso me parece muy importante. Entre las mentiras que decía Aroca, esto que vas a señalar tú ahora. Que es que no han estado condenados por golpismo. No han estado condenados por golpismo, han estado condenados por delitos que son muy graves contra el orden público, que es la sedición. Y dos, del mismo modo que entiendo que haya motivos para dudar sobre la efectividad de esa medida o sobre la conveniencia de esa medida, lo que no me sirve es que cualquier persona de las que estamos a favor de esta medida lo que seamos es directamente cómplices del golpismo o estemos a sueldo de alguien, como se está insinuando ya incluso en el caso de Garamendi, o no tengamos principios o estemos vendidos. Bueno, golpista fue Armada, que fue indultado. Efectivamente. Precisamente por Felipe González. Y golpista fue Tejero, a quien el Supremo quería indultar, ¿no? José María Aznar, en el año 96, 3 meses después de ser presidente del gobierno, indultó a 15 terroristas de Terrayura, de alguna manera ejemplificando otra cosa que también comentaba Javier, que es que forman parte de la normalidad de nuestro país. Y luego, por acabar, y citando de nuevo a un colega de tertulia, en este caso a Berna González Harbour, a mí me parece honesto que cuando cambian las circunstancias se pueda expresar un cambio de opinión. Está también muy interiorizado en el debate público que aquí hay que mantener siempre la misma posición en cualquier circunstancia y que cambiar de opinión... Y tenerla en el minuto cero. Efectivamente, y que cambiar de opinión es una traición a sí mismo cuando no directamente a España. Creo que se puede cambiar de opinión en este tema en la medida en la que evolucionan las circunstancias y creo que hay que poner en valor que es legítimo cambiar de opinión cuando cambian las circunstancias. Berna, por cerrar el asunto. Evolucionamos y quería precisamente expresar cómo están cambiando. Mencionaba antes el movimiento de placas tectónicas que se está dando en la política española. En lo político se está moviendo Esquerra, es decir, el independentismo más pragmático. Se está moviendo el PSOE. Podemos no necesitaba moverse, digamos. Se están moviendo empresarios, se están moviendo obispos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes no se están moviendo ante las nuevas oportunidades que se abren? Los independentistas hiperventilados, como decís, y el PP. Vox tampoco necesitaba moverse. Es decir, muy curioso, ¿no?, que sea el PP y que sean los independentistas hiperventilados los que no se mueven. Y la situación se está moviendo y esa situación implica que se abren oportunidades. Es decir, a quien le moleste ver salir de la cárcel a Junqueras, personalmente, pues que se olvide de sus molestias, porque es que igual resulta que ganamos, igual resulta que se abren oportunidades. Por eso las empresas hablan así, no nos equivoquemos, sí, porque vuelve a llegar un jefe de Estado a Cataluña, llega Draghi, vuelve a ver el mobile, vuelve a ver la economía, institucionalidad vuelve a estar presente en Cataluña. La institucionalidad vuelve, la economía vuelve, el dinero llega de Europa, es decir, hay un nuevo momento de opinión y momento de estado de ánimo en el país, en el país España, y abre oportunidades para todos, y tenemos que aprovecharlas y posicionarnos a favor, remar a favor. Dejadme que haga un último apunte sobre el Partido Popular y sobre ese verso suelto que en el Partido Popular supone Isabel Díaz Ayuso, porque hoy continúa. No sé si está en marcha, Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días. No sé si está en marcha ya la sesión de hoy del debate de investidura.
No, está a punto de comenzar, está previsto que arranque a las 10 de la mañana, ahora mismo, bueno, el hemiciclo aún está vacío, su señoría, los diputados todavía están llegando aquí hasta Vallecas y de momento pues queda un poquito para que comience esta sesión final de investidura y de votación. De la sesión de ayer sí quedó claro que ella es, bueno, la actriz protagonista con discurso propio, al margen de Génova. Sí, siempre hemos dicho que Madrid es el laboratorio ideológico del PP y Ayuso es su alquimista. Propone todo tipo de recetas con una carga de profundidad importante, por ejemplo, con esa prometida rebaja fiscal que nunca llega. Incluso llegó a desempolvar su propuesta de sacar adelante una nueva ley para blindarse ante la armonización fiscal. Y guiños, muchos guiños a Vox, bueno, más que guiños, plagios como ese cheque bebé, una ayuda que la extrema derecha ya llevó el año pasado al Congreso, pero sobre todo si algo está haciendo Isabel Díaz Ayuso es armar toda su estrategia política en torno a un mismo objetivo. Está en Moncloa, es Pedro Sánchez, Ayuso fija en él toda su obsesión. Necesitamos una España viva y optimista frente a un país aturdido, porque el Gobierno central no tiene rumbo o no traza más caminos que los que le dictan desde la izquierda los separatistas y los herederos de ETA. Y esos caminos del presidente Sánchez, negociados en la oscuridad, sin ninguna transparencia, ocultos a la democracia, conducen al precipicio, que es donde parece que algunos miembros del Gobierno se preparan para saltar. Bueno, Ayuso vuelve a marcar el rumbo a Pablo Casado, pero en la Dirección Nacional del PP siguen defendiendo, al menos en público, que Ayuso no le hace sombra al líder nacional, no le eclipsa, no es una amenaza para su proyecto, pero sí reconocen que Ayuso es el espejo en el que mirarse para gobernar España. Lo decía Pablo Montesinos. Hoy vemos al modelo de Isabel Díaz Ayuso, al modelo del Partido Popular, a su plan de reformas como ese espejo en el que los madrileños y el conjunto de los españoles pueden ver también el futuro gobierno del presidente Pablo Casado. Bueno, y lo dicho, Ángels, hoy sin sorpresas, Ayuso va a salir investida como presidenta porque va a contar sí o sí con el apoyo incondicional de los 13 diputados de la extrema derecha. Ayer destacamos, Javier, que Casado no había estado en ese discurso de Isabel Díaz Ayuso, estaba en el Cercle de Economía, que yo después pensando cómo se le torció el día, a lo mejor digo pensar, mejor hubiera estado yo en la Asamblea de Madrid que en el Cercle de Economía escuchando a los empresarios defender los indultos. ¿Va a estar hoy presente en la investidura? Pues no, podría estar cómodo ahí en la tribuna de invitados, pero ayer no estuvo y hoy tampoco va a estar. No tenemos que ser mal pensados tampoco, no es que no quiera venir o que no quiera arropar a la presidenta, es que están dosificando su presencia, eso nos dicen en el PP, porque Pablo Casado sí va a estar mañana en la Puerta del Sol, en la sede del gobierno madrileño, en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso. Así que bueno, el líder nacional no va a estar hoy, o va a estar hoy ausente en la tribuna de invitados, pero en su lugar hoy sí que vamos a ver al secretario general del PP, Teodoro García Gea. Manuelos, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Están dosificando la presencia de Pablo Casado en los actos que tiene que coincidir con Isabel Díaz Ayuso. Hoy va a ser investida, mañana toma de posesión y ahí sí va a estar el líder del Partido Popular. Pasaría a la semana del Partido Socialista por contraponerla con la semana del Partido Popular, pero querías decir algo de la investidura de Isabel Díaz Ayuso, Berna. Sí, cómo me sorprendió que ella, que criticaba tanto a los mantenidos, resulta que lo primero que anuncia en su investidura es dinerito para otros mantenidos. No, solo quería apuntar esa curiosidad. Y además con las trampas, hay que leer la letra pequeña de muchas de las promesas que hizo ayer la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel Díaz Ayuso, como ese cheque bebé a las menores de 30 años, pero que tienen que llevar 10 años empadronadas en Madrid, con lo cual se va reduciendo. Como lo hubiera propuesto el PNV, hablaríamos de racismo. Exacto. El hecho diferencial. Se va reduciendo. Bueno, hemos visto cómo han cambiado las cosas para el Partido Popular y esa es una forma de explicar la semana política, y otra forma de explicar la semana política es contar, Sastre, el giro del escenario que se le ha dado al gobierno. ¿Puede explicarse en una semana una trayectoria política? Pues puede, por lo menos una parte. A menudo se olvida que Pedro Sánchez publicó un libro que se llamaba Manual de Resistencia, y Pedro Sánchez empezó esta semana, soportando bromas y chanzas, porque para el PP todo parecía gracioso el lunes, también el martes, y se oían las risas de fondo. Estos 29 segundos se les han hecho tan eternos como a Biden. Bueno, la gente contaba lo que había durado el paseo con Joe Biden, que el gobierno, las cosas como son, nos había vendido de otra manera. Yo no tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos, pero le puedo garantizar que ha sido un poco más de esos segundos que usted hace referencia. Hemos tenido... Era, sinceramente, un arranque de semana malo, y tampoco ayudaba que luego le llamaran traidor y cosas peores, si es que las hay. Para usted la ley es castigo.
El Estado de Derecho, venganza. La Constitución... Las encuestas revancha. ponen al PP por delante, pero Pedro Sánchez, que llamó su libro Manual de Resistencia, sonreía, porque Pedro Sánchez sabe que la legislatura va a durar. Ese es el secreto de su sonrisa al final, al que ayudan visitas como la de Ursula von der Leyen, que también sonríe y pone buenas notas y que encima echa una mano al gobierno cuando pide el consenso de los partidos. This Commission's approved plan for Spain. Aplausos y risas, aunque fuera a decirlo en la sede de Red Eléctrica, cuando más disparada estaba la luz. Sube el recibo, se enfría la subida del SMI. Está difícil la vida, pero a este gobierno que tiene ministros socialistas y comunistas, según recuerda puntualmente la oposición, le han dicho los empresarios, del textil a la banca, también los banqueros, que la economía va a ir mejor de lo que cree. Lo que es verdad es que los próximos trimestres nos vamos a salir del mapa, o sea, literalmente incluyendo España. Yo creo que España va a crecer Qué mal más. estaban las cosas el lunes cuando la oposición se puso a contar los segundos sin caer en que lo que tiene la semana son días. Y el miércoles fueron a coincidir en la misma foto Pere Aragonés, que no quería al principio, y el rey, al que Ayuso ha puesto, ahora lo decíamos, en el centro del debate. En una sola maniobra, Ayuso compromete al jefe del Estado y cuestiona la autoridad de su líder. Al PSOE no le iba a hacer falta una estrategia, al PSOE lo que le hace falta es Díaz Ayuso, que es la que expresa las opiniones de Casado. Hago siempre con Pablo Casado, que es hablar todos los días, y él opina exactamente lo mismo que yo. Bueno, dijeron las encuestas que el 60% de los españoles se opone a los indultos, pero la mayoría del Congreso se pronunció a favor, los empresarios catalanes, la COE, los obispos, las circunstancias que ahora mentaba Berna. Manual de Resistencia, Jesús, se llamaba el libro, y ahí lo tienen. La banca, la iglesia, la empresa, el catalanismo pragmático, los burócratas de Bruselas. Que si puede explicarse una trayectoria en una semana, pues ustedes me lo dirán. Donde ayude y sea útil estaré, y donde no sirva, pues no estorbaré. Si Susana Díaz está al borde de dejarlo todo. A Pedro Sánchez le dijo una vez Pablo Iglesias, hace ya un tiempo, que le había sonreído el destino. Pero Pablo Iglesias ya no está. Y a Pedro Sánchez todavía le queda semana por delante. Bueno, le queda semana, indultos y, por lo que se ve, legislatura. Lo llaman el destino. Y le queda también sonrisa, porque tú decías, y sonríe Pedro Sánchez porque sabe que le queda mucha legislatura por delante. Y ayer utilizaba en la tertulia una expresión que yo creo que al final resume todo lo que ha pasado en estos días. Utilizaba una expresión, Fernando Vallespín decía, bueno, es un reset a la legislatura. Es decir, todo lo que está pasando ahora, con ese panorama también que dibujaba Berna, con el dinero que va a llegar, con la recuperación económica, escuchar a Ana Botín hablar, nos vamos a salir del mapa. Estamos hablando de una de las banqueras más importantes. Es decir, todo se está poniendo de manera que indica que aquella frase que también fue muy comentada y fue muy polémica y se quisieron hacer lecturas más políticas de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, cuando dijo ahora empieza de verdad la legislatura, con esta fotografía que tenemos general ahora, sí da la sensación de que empieza, o al menos empieza la segunda parte de la legislatura. Sí, pero bueno, y con otras, no por enmendarle la plana ni muchísimo menos al magnífico trabajo que hace Sastre, pero por ejemplo hay algunos detalles que no conectan directamente, pero sí forma parte del mismo discurso con Pedro Sánchez. Algo también espectacular: los mejores datos del desempleo durante todos estos últimos meses, durante muchísimo tiempo y en plena pandemia en España, han sido con una ministra de Empleo comunista. O sea que eso también opera un poquito, ¿no? Quería decir que hay un par de reflexiones sobre lo que ha pasado. España se está enfrentando todavía a uno de los retos diplomáticos más importantes en los últimos tiempos, de una presión desde Marruecos que viene prácticamente desde su propia independencia en 1956. Bueno, apenas se ha resaltado que tanto Biden como von der Leyen y otros dirigentes de la Unión Europea, todos han estado sin duda al lado de España en la crisis con Marruecos. Eso es importantísimo bajo todos los puntos de vista. Mientras que una parte de la derecha, sobre todo la derecha de que representa actualmente el señor Casado, ha estado conspirando con sus aliados marroquíes en contra de los intereses de España. Eso es muy importante. Segundo punto, algo que ha pasado también prácticamente desapercibido. El acuerdo, el paseillo, como queramos llamarlo, del señor Sánchez con Biden puede gustarle a uno más o puede gustarle a otros menos, pero de todas esas reuniones ha resultado también como aspecto positivo la eliminación de los aranceles al aceite de oliva, a la aceituna de mesa y a los vinos
perdonen ustedes, que respiren también por los intereses de mi tierra, que es algo que estaba causando un daño atroz en muchos sectores agropecuarios de España. Y un último asunto, el tema Airbus. Evidentemente todo es fruto de la paz con Airbus. Airbus también representa intereses económicos muy importantes para España, aunque lamentablemente tengo que decir en este caso que se han cebado con los intereses de los trabajadores de Puerto Real. No hay derecho que se haya cerrado la fábrica de Puerto Real y que se haya concentrado en Getafe. Cuando muchas veces hablamos de la España vaciada, había que decir que España se vacía porque se concentra todo en un mismo sitio. Es la España concentrada. ¿Por qué todo Airbus tiene que estar donde está actualmente? Por ejemplo, en Getafe y no en Puerto Real. Puerto Real no se cierra. Si llegas a meter todo esto en la crónica, no hubieran tenido tiempo de hablar ellos. No hubiera podido hablar él. No han podido hablar ellos. Berna. No, por añadir únicamente que hay un montón de problemas. No vamos a tampoco estar aquí bailando el agua a todo esto tan positivo, que es cierto. Hay un montón de problemas. Precariedad laboral, hemos hablado, desahucios. El precio de la luz. El precio de la luz. Va a subir el SMI. Tampoco vamos a alejarnos de lo que está pasando de verdad. Pero, sin duda, se abre paso una nueva página. No podemos negarlo, y en 3 frentes claves. Uno, la pandemia. Es que cada día yo celebro que estén vacunándose cientos de miles de personas diariamente, que sigue siendo un milagro y un orgullo de país. Y esto es una realidad que está disminuyendo muertes, disminuyendo contagios, disminuyendo presión en la sanidad pública, que tan angustiada está. Punto 1. En la economía empieza a llegar el reguero de dinero de Bruselas, y eso también es gracias a este gobierno. Hay que reconocer lo que presionó junto a Italia, precisamente. Con la oposición del Partido Popular, claro, que se fue a hacer oposición a Europa, criticando el plan de recuperación del gobierno. Y se lió con 2 gobiernos totalitarios, exacto, el de Hungría y el de Polonia. Exacto. Y luego, en lo político, en el tema Cataluña, bueno, pues empieza una cierta normalización. Es decir, que podemos aspirar por una vez a pasar la página y está en blanco, y oye, pues igual resulta que podemos escribir una página bonita y empieza algo que tenga oportunidades para que vayamos abandonando toda esa precariedad y todo ese paro. No sé, hay que celebrarlo, yo creo. Aunque, insisto, bueno, sí tenemos, pero el otro día nos desayunábamos con el titular de la gasolina más cara que nunca, la luz más cara que nunca. Es decir, que hay temas que afectan directamente a los ciudadanos que quedan muy pendientes. Y por los que será juzgado este gobierno. Sí. Ya sabes que hemos defendido y compartido en esta tertulia que son las condiciones materiales lo que de los ciudadanos lo que acabará condicionando el éxito o no de este gobierno. Pero por resumir y consolidar ideas previas, 3 hitos de esta semana. Primero, 34 millones de vacunas. Se nos estuvo diciendo durante más de medio año que eso no ocurriría. Ha ocurrido. 34 millones de vacunas. Están a punto de vacunar a mí. Esto significa que ya va muy avanzado. Que ya vacunan a cualquiera. Exacto, que ya va muy avanzado. Que ya va muy avanzado el tema. Segundo hito de esta semana, von der Leyen aprueba, la Comisión Europea aprueba el plan de recuperación de España. Se había dicho durante medio año incluso que eso no iba a ocurrir nunca. Se habían puesto palos a las ruedas. Y tercer elemento, Garamendi abre paso a que la sociedad civil en su conjunto pueda expresarse también para el final de la crisis institucional catalana. Alguien podría decir, bueno, ha sido una buena semana para Pedro Sánchez, pero a mí eso me resulta irrelevante. Podríamos hablar de si ha sido una buena semana o no. Lo ha sido. Probablemente, en fin, la realidad se acaba imponiendo, y el motivo para el optimismo es que lo que se acaba imponiendo es un modelo de sociedad en el que participa Pedro Sánchez y participan también otros partidos políticos. Participan, entre otros, el Partido Comunista, que lo estaba citando Javier Aroca. Estamos permanentemente en una disputa entre el bien y el mal, que en realidad lo que esconde de verdad son 2 modelos de sociedad, 2 modelos económicos. Isabel Díaz Ayuso yo creo que lo expresaba muy bien, justamente para dar argumentos a quienes no pensamos como ella, en su sesión de investidura de ayer. Hay quien pretende que se bajen los impuestos y pretenden precarizar los servicios públicos, y hay quien pretenden, y en esa lógica está el Gobierno de España, en esa lógica está la Comisión Europea, en esa lógica está el Gobierno de Estados Unidos, abrir una nueva etapa y cerrar las heridas fuertes que todavía hoy están y que son consecuencia directa de la crisis del año 8, ¿no? ¿A quién crees que se debe hacer más largo lo que quede de legislatura, al PSOE o al PP? A Ciudadanos.
No se le va a hacer muy largo. Bueno, en todo caso, lo importante que parece hoy que nos ha dado por apoyar al gobierno y ya me está dando un poco de urticaria, la verdad. No, o sea, yo estoy pensando en los ciudadanos, en este país, ¿no? Bueno, yo desde luego no sé si es que es el aire que se respira, pero yo no estoy dispuesto a apoyar al gobierno en lo que está pasando con las tarifas eléctricas. Claro, y espero tener que apoyarlo en lo que pase con la ley de la vivienda. Aunque de momento hay aspectos positivos, pues durante mucho tiempo ha habido muy malos andares en el enfoque del Partido Socialista dentro del gobierno de coalición a los problemas de la vivienda, que son gravísimos y es un bien constitucional que tenemos que defender todos, los de izquierda y los de derecha. Es muy importante fijarnos en lo micro, porque es verdad que ha sido una buena semana en lo macro, en la diplomacia, en la macroeconomía, pero no ha sido una buena semana en lo micro. Lo micro al final es lo que afecta en primer lugar, afecta a todo, pero es lo que afecta en primer lugar a los ciudadanos. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work. Últimos minutos del abierto los voy a aprovechar para recordar que a partir de las 11 se ha venido también hasta Cantabria, hasta Camargo, Fernando Neira y sus discos dedicados. Vamos a dedicar canciones de jazz, de artistas de jazz, de cantantes femeninos, masculinos, de grupos de jazz a partir de las 11 de la mañana. 900, 100, 800 cantantes, artistas como Nina Simone, que me dicen que es de las más demandadas, al menos por el público que está aquí en Camargo. Veremos a ver la gente que está en sus casas. 900, 100, 800 canciones de artistas de jazz a partir de las 11 de la mañana. No sé si pongo en algún aprieto a los tertulianos y les pido por alguna canción. ¿O tienes alguna anécdota con el mundo del jazz, Nacho? Bueno, yo... ¿Eres hijo de una cantante de jazz o algo tocaba parecido? el piano. Yo tocaba el piano y volví a tocarlo después de ver, ¿cómo se llama esta película? La La Land. Sí. Vi la película de La La Land, me gustó la banda sonora y digo, hace mucho que no toco el piano. Ay, también tocas el piano, además de ser de Santander, de Bilbao, de Mallorca. Se lo inventa todo. Me compré el piano y la verdad es que como no fui capaz de tocar la banda sonora, lo dejé. ¿Crees que alguien puede decir? Yo como no sé tocar el piano, le quiero mandar un abrazo a Fernando, un trabajador de Naturgy, que ha venido a vernos y a darnos ánimo en un momento en el que verdaderamente necesitamos mucho ánimo. A ver, ¿está por aquí? No, estaba en la calle. Estaba en la calle. Y ha reconocido a Berna y a Javier, pero no a mí, ha sido ofensivo mi inicio del día. Bueno, ¿Tú tienes alguna anécdota de jazz? Simplemente que sé que Tete Montoliu tocó aquí. Eso iba a decir yo. Nos recordaban que en este mismo escenario donde estamos nosotros actuó Tete Montoliu. Pero yo no estaba, ¿eh? No. yo tampoco. Me ha sorprendido saber, porque le pregunté a Neira, ¿y por qué vais a hacer de jazz? Y dice, porque hace 25 años que ha muerto Ella Fitzgerald. Y me ha sorprendido muchísimo, qué mayor soy, de verdad. No. Y no sé si es noticia que yo tampoco sé tocar la trompeta. Venga, 900, 100, 800. A partir de las 11, artistas, canciones, grupos de jazz en el disco dedicado con Fernando Neira, Javier Aroca, Berna González Harbour y Nacho Corredor. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un aplauso para ellos, que se lo han ganado. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.